Buenos días. Y vamos a dar comienzo a la presentación del trabajo de la Comisión Bomberos y del nuevo decreto. Como ustedes saben, después de que salió el 150, nosotros tuvimos una asamblea grande que fue en facultad, imagino que la mayoría habrán ido, en donde se discutió de cómo se iba a empezar a trabajar de ahí en más en busca de generación de normativa nueva, de adaptación de normativa existente, y ya se había empezado a hablar ahí de la posibilidad de un nuevo decreto. En ese momento surgió la Comisión Bombero en SAU, empezó a reunirse, primero estuvimos reuniéndonos hasta 2 veces por semana, con la urgencia de generar el IT-01, que es el que estaba vigente hasta que saliera el de ahora. Se trabajó de una forma coordinada junto con el gremio de los ingenieros, en el comité técnico, en el cual estábamos representados los dos gremios. Estaba representado AUPSI, que es una agrupación de defensa contra el incendio que tiene muchos años ya en Uruguay, bomberos, el Ministerio del Interior, bomberos retirados, y después también se sumó la gente de las empresas de construcción. Ese comité tuvo un comienzo bastante, ¿cómo se podría decir?, con muchas incertidumbres, porque nunca habíamos trabajado en conjunto todas esas agrupaciones. Al principio se entró a resolver a través de votación, y después se vio que la fluidez que teníamos de trabajo y la coherencia que estábamos buscando todos, que era hacia la misma dirección, ya no se votó más. O sea, casi todo lo que se entró a resolver en ese comité fue casi siempre por estar de acuerdo todos. Eso fue llevando a que cada uno de los distintos gremios y que cada uno de los que estábamos integrando nos dábamos cuenta que el fin era común. Se apaga, ¿no? Se apaga. Sí. Igual no necesitamos, se escucha. Bueno, que el fin era común. Al ser común el fin, fue todo mucho más rápido. Entonces se transformó la comisión de bomberos, se abrió un poco más y dejó integrar a la gente de AUPSI, ingenieros que venían a reunirse en SAU previo a las reuniones del ministerio, como forma de generar trabajo, el volumen grande, digamos, y en el ministerio se llevaba a la conclusión. Eso nos llevó 2 años de reuniones semanales continuas, 2 reuniones semanales de 4 horas, por ejemplo, cada día, en donde fue cada uno dando su aporte. La visión de los arquitectos la dábamos los delegados que íbamos por SAU, los ingenieros con su conocimiento de más profundidad en la parte técnica, los bomberos con 2 cosas fundamentales: la experiencia de trabajar con todos los técnicos que iban a preguntarle cosas, y la experiencia apagando fuego, o sea, en la práctica, que esa más que yo no la tiene nadie. También bomberos tenía un equipo que llevaba gente que era técnico prevencionista, e incluso un bombero que está por recibirse de abogado, que también nos daba visiones que estaban buenas, que eran por fuera de las que podíamos dar nosotros. Lo que evolucionó en eso fue el nuevo decreto y los IT que se están, algunos publicados y otros que van a ir creciendo de a poco. ¿Qué pasa? El nuevo decreto hace un cambio fundamental que creo que es el logro más grande que tiene, que es el eliminar las tablas, el surgimiento del IT-00. ¿Qué pasaba? Un decreto, cambiarlo es bastante complejo. Este decreto, que ya había un compromiso de que se iba a hacer, se demoró un montón en lograrlo. Entonces la idea es, bueno, dejemos en el decreto lo importante, la base que nos permite generar todas las otras cosas, y los IT serían los que empiezan a regular de aquí en más todo. Y entonces dijimos, las tablas saquémoslas de ahí, cosa que si descubrimos algún error o descubrimos algo, es mucho más sencillo el poder modificarla o adaptarla o corregirla o agrandarla, lo que sea, y no tener necesidad de hacer un nuevo decreto. Eso fue uno de los cambios fundamentales. Igual después al final vamos a presentar ahí que una compañera de la comisión hizo un comparativo de los distintos decretos para más o menos tener idea dónde surgieron los cambios más importantes. El otro cambio que también tiene es que se da una figura más clara al tema de las responsabilidades, donde deja bien en claro qué responsabilidad tenemos los técnicos, qué responsabilidad tiene el propietario y qué responsabilidad tienen las empresas que instalan las cosas.
que eso quedaba medio... Se crea también la obligatoriedad que las empresas se tienen que inscribir. Eso lo tomamos, por ejemplo, con lo que hace las empresas que colocan ascensores en la Intendencia, tienen un técnico que es el responsable. Bueno, acá se va a hacer lo mismo. Las empresas, hoy por hoy, para inscribirse, tienen que tener un técnico registrado. O sea, hay una figura técnica que está anotada en Bombero, que es la que va a ser la responsable de todo lo que haga esa empresa. El contrato que tenga ese técnico con la empresa ya es cosa de personal, ¿no? Pero es otra fuente de trabajo que abre a los técnicos. Y además hace que las empresas se perfeccionen. Eso es otra de las cosas importantes que genera. Y la otra... Un técnico habilitado, perdón. Técnico registrado, se llama. La figura es técnico registrado. Puede ser ingeniero, arquitecto o lo que sea. ¿Ah? Por más que la empresa sea de electricidad o de lo que fuere, tiene que haber un técnico. Porque, ¿qué pasa? El proyecto, que es donde está el diseño, digamos, técnico, es donde está diferenciado, ¿no? Donde supuestamente los arquitectos tenemos un límite en la parte de cálculo hidráulica, donde los ingenieros se dedican más a sus cosas, pero después la instalación, lo que se exige es un técnico registrado, ¿ah? Que va a decir, yo sé que lo que se está instalando cumple con las medidas que tiene que tener, la forma que tiene que hacerse y está ahí firme. O sea, como que se van a superponer, va a haber dos técnicos en ese trámite. No, ¿No? porque estás uno es la figura del técnico proyectista, que ya sabemos todo que es una persona que puede hacer todo el proyecto, o un técnico que hace es el propietario, digamos, o el intelectualmente del proyecto, pero subcontrata a otros técnicos para que le haga hidráulica. Esos son proyectos. Al momento de instalar, el propietario puede contratarte a ti si tenés una empresa instaladora, Claro, o a pero cualquier otra de empresa. hecho va a haber dos técnicos que son el que Pero no hace- están superpuestos. No están superpuestos, estamos de acuerdo. Responsable del Claro. trámite. Técnico responsable de cada cosa. Claro, pero hay uno responsable del trámite y el otro es responsable de la instalación. Exactamente. Que antes no era registrado. Antes no había un técnico registrado. Y la Exactamente. pregunta sea, para instalar luces luces de emergencia también. No. Esa es la pregunta. Ahí No, va. ojo. El decreto lo dice. Hay una cosa que es fundamental, y les digo desde ya, Bueno, pone igual. hay que, sí, y eso está permitido. Hay que ponerse a leer bien todo, porque montones de las cosas que son dudas están bastante claras Sí. en el decreto. Lo que se plantea ahí, que la obligatoriedad que tiene son en cierto tipo de instalaciones, en hidráulica, en detección y en lo que sea cosas más raras, todo el tema complejo, ¿no? Donde vos decís, bueno, acá esto necesitamos que no sea cualquiera, ¿no? Ahí es donde se exige eso. ¿Qué pasaba? Nosotros ya habíamos puesto, por ejemplo, en los PTC, que decíamos, la instalación de las luminarias las hace el propietario. Entonces, ¿cómo hacemos ahora? Porque se cambiaron los formularios, e incluso los formularios que están publicados ahora tendrían que haberse cambiado, todavía no se hicieron. Aparece una nota abajo que dice, si el propietario es el que coloca la iluminación de emergencia, ponerse sus datos en lugar del instalador, y una nota que diga en la parte de otros, iluminación de emergencia. Eso contempla lo que pasaba con el anterior. ¿Qué pasa? También puede haber que yo quiera contratar a un técnico porque quiero que las luces, en vez de ser aparatos que yo enchufo, haga una iluminación centralizada, entonces ahí es otra cosa, ¿no? Pero los que son necesarios colocarse por empresas registradas y por ende con un técnico registrado que representa a esa empresa, es detección, es la parte de hidráulica y cosas complejas que podríamos decir el nombre. Dos preguntitas te hago que tienen que ver con esto. Hoy por hoy, si tú querés entrar a un PTC, en el F2B aparece que tenés que presentarlo si hay justamente detección, alarma. Es lo que acabo de explicarte recién. Sí, pero no aparece la iluminación de emergencia. Bueno, es lo que acabo de explicar recién. Sí, pero dijiste que tenía que firmarlo. La pregunta mía es que no va el F2B o es que lo tiene que firmar el propietario? Eso es lo que no entendí. Es lo que expliqué recién. Por eso le pido prestarme atención. No lo entendí. Por eso te digo, es lo que expliqué recién. El F2B, que está publicado hoy, sí, se va a cambiar. Es más, no sé si ya lo cambiaron. Claro, pero yo tengo que entrar uno hoy, ponele. ¿Qué hago? ¿Lo firma el propietario? Perfecto, esa es la pregunta. Así, te voy a explicar cómo es por las dudas de ya no está esa opción. Acá no aparece iluminación. ¿No viste cuál es? No, Este es el viejo. Digo, solucionaron el tema, pero no. Eso es bien. Acá. F2B. Ahí está. Acá no aparece más. Exacto. En lo que tú vas a tener que hacer, si tenés que entrarlo hoy, Sí, hoy. es agarrar y poner acá los datos en el instalador, poner propietario, pones acá iluminación de emergencia,
y en tu memoria, o si querés lo agregás acá, el propietario firma en lugar. Correcto. ¿Tá? En el nuevo, acá abajo hay una nota que dice, está señalizada a este número y a esto, y dice, si la iluminación de emergencia es instalada por el propietario, colocará en lugar de los datos del técnico registrado sus datos. ¿Tá? Pero dice bien clarito, en lugar, no como, sino en lugar. O sea, que por más que acá diga eso, es el propietario. Perdón, en la parte de empresa instaladora, ¿no? El técnico registrado que tuviéramos nosotros. No. Nosotros. Acá dice bien clarito, soy responsable de la instalación. Perfecto. ¿Tá? En realidad podrías ponerlo en cualquiera de los dos. No es lo mismo, porque acá no tenés nombre. Tú acá tenés razón social. Claro, el propietario Es acá arriba. solo. ¿Tá? Es el propietario, no hay una empresa. Y acá se pone otros, sí, y escribís acá, iluminación de emergencia. Y ya que estoy, te pregunto, lo que es puertas cortafuego, ¿también requiere un instalador especializado o alguien que se... No está en las pedidas, pero podría estar, sí, porque es una cosa donde estaría bueno que haya un responsable de que lo hace, ¿no? Entonces tú acá pones, el otro está para eso mismo. El otro está, yo soy el técnico y bueno, está contratando a una persona que yo no sé, bueno, lo ponemos, puerta de emergencia, le decís al tipo, firmala. Claro, pero no sé si hay en esos casos gente registrada. No sabes. Lo del registro es una cosa que se irá haciendo paulatinamente, Sí, ¿no? el registro es gratuito. Esto ya estaba en el decreto 150. Exactamente. El registro lo que se hizo ahora se aclaró más la figura y la responsabilidad que tenía. No es un invento nuevo. Ya hay un montón de empresas que están registradas. Lo que cambia que ahora la empresa antes era empresa tanto, ahora es empresa tanto y mi técnico es este. Que eso no estaba. Ahora te aparece el número de registros de la dirección. Y eso va a estar publicado. O sea, lo que va a empezar a pasar es que cada uno, cuando esto entra a crecer, entra a avanzar, la lista es pública, va a ser mucho más fácil encontrar variedad y todo eso, ¿no? Eso es así. Como todo, se empieza de a poquito a ir creciendo. Eso es en relación a otro de los cambios que decíamos que teníamos ahí. Sí, en el interior es mucho más complicado, ¿no? Mucho Sí. más complicado no, pero va a costar bastante más. Sí. No es tan fácil como acá. No, O contratás de acá y tenés un sobrecosto, yo que sé, va a ser... exactamente. Sí. Es un problema eterno del Uruguay, ¿no? Sí. Otra figura que surge, que antes había una frase que estaba bastante interesante que decía que era cuando caían o no un proyecto, ¿no? Que te decía, si tenía cambio estructural, el proyecto tenía que cambiar. La discusión eterna esa era que era un cambio estructural, porque los ingenieros y los arquitectos decían, bueno, no, yo acá tiré todas las paredes, pero la estructura no la toqué, entonces no cambia estructuralmente. Y Bomberto dice, no, sí cambiamos, porque son conceptos de visiones distintas, entonces dijimos, no, pero ¿cuál es la idea? Y ahí se crea una figura nueva que es el cambio de riesgo. El cambio de riesgo es el que va a hacer ahora que funcionen todos los entro a un proyecto nuevo o lo único que tengo que hacer es entrar documentación nueva al mismo proyecto. Es la gran diferencia. El cambio de riesgo se plantea hasta acá. ¿Ven atrás? Bueno, el tema es que no. Pero es el punto, el 3.5. ¿Viste eso? El 3.5 del decreto. Lo que plantea es que si en la obra, en el crecimiento que hubo o disminución o lo que sea, que yo tengo un proyecto que está actualmente habilitado en el local, antes de eso, habilitado es la nueva palabra, ¿no? Vieron que ya ahora no hay más ni certificación ni gozo, es habilitación. Autorización, perdón, que viene de la ley madre que dice autorización de bomberos, por eso ahora es autorización. Yo tengo un local que ya está autorizado, está funcionando todo, y me decía el propietario, mirá que tengo que colocar una ampliación de un localcito chiquito al costado de 50 metros cuadrados. Si yo tengo 720 metros cuadrados y coloco eso, me paso de los 750 habilitados, entonces sí o sí es un proyecto nuevo. Ahora, si yo tenía 600 metros, ese 650 metros que me está implicando es un aumento, pero no me hace, y la palabra clave es, cambiar de categoría. De ninguna categoría. O sea, no me pasa ni de PT a PTC, no me pasa de ninguna de las otras, o sea, hasta en el agua tienen que fijarse. Recuerden que en el agua hay distintas categorías por el tema del área que tengas según el tipo de agua que tengas.
Si yo no me cambio, lo único que yo tengo que hacer es una nueva actuación, que el proyecto está abierto a que uno pueda agregar actuación, y explica, se hizo una modificación en el proyecto, se agrandó tantos metros cuadrados o se modificó tal zona, y lo que tuve que hacer ahí es agregar un extintor más, 2 sensores, y no me modifica las salidas de emergencia que estaban antes, no me las modifica para nada. O sea, explicar lo que hiciste y un nuevo plano. Entonces el bombero cuando va, ve y encuentra lo último que tú ingresaste. Lo que está bueno es que si se entrega ahí, entregue en planos completos, no este pedacito quedó, lo que yo solucioné porque es complejo después ubicado. Eso es fundamental porque evita la discusión primero de qué significaba el cambio de riesgo y se pone una lógica mucho más sana a favor del propietario, es que puedo mover tranquilo mi sistema de funcionamiento de la empresa colocando los locales distintos como estaban antes, o puedo crecer un poco y no me implicaría tener todo un plan nuevo. Eso es una figura nueva y está buena. Lo que ahí nos hace también es que nos ata durante el proceso que queda habilitado local, el periodo de habilitación del local, nos ata al propietario, o sea, mucho más que lo que estamos ahora. Muchas veces ahora uno hace el proyecto y como que se olvidó, sino que el tipo tiene, incluso va a firmar un documento que dice que tiene la obligación de avisarle al técnico cualquier cambio que haga, y el técnico verá si ese cambio que hizo tendrá que hacer un proyecto nuevo o tendrá que arreglarlo, o no vale la pena ni agregarlo, porque capaz que el cambio que hizo fue coloqué la ventana que estaba acá, lo coloqué allá, no me implica nada. ¿La evaluación de ese cambio de riesgo es subjetiva o hay, cómo es constatable? No, es constatable porque hay tablas. O sea, si tu modificación te hizo salirte de cualquiera de las tablas, obviamente si cambiás de riesgo, perfecto. Si yo era una panadería y ahora soy una fábrica de explosivos, obviamente cambiás. ¿Entendés? O sea, ahí están los cambios, es la tabla. La hora que te va a salvar. Controlás la tabla entonces. Las tablas y con eso. Si yo voy y me dice a ver qué cambio hiciste esto, a ver, estoy igual en todas las tablas, no pasa nada. Ahí, perdón, el cambio de riesgo. Ahí lo amplifica. Por ampliación y habla de... Perfecto. Ampliación es el incremento del área de cálculo o altura de edificación, ¿no? Cambio de destino es el cambio de actividad o uso que se traduce, esto lo dicen las dos igual, en la variación de grupo de construcciones y áreas de riesgo establecidas en el IT correspondiente. En uno habla, perdón, de grupos y en otro habla de clasificación. De clasificación. Son cosas distintas, son las sutilezas ahí, ¿no? Sí, exactamente. Y porque lo mismo después tenés para la evaluación de riesgo, la del MESERI español, que bueno, es todo un criterio de evaluación. Según tu proyecto, si es un pequeño almacén, todo depende. si es una gran primero, industria, bueno, ahora tendrás que aplicar otro tipo de criterio de cambio de riesgo. Es como todo, según la escala del proyecto. Pero lo importante es la figura. La visión escrita es que son las tablas, y la otra, la percepción como técnico que tengas tú de qué significa o no. Esto va a estar... No presentás nada, bombero, ingresás a Prometeo, una actuación nueva, donde decís el nuevo proyecto, el nuevo plano que refleja la actualidad es este, lo subís, no. Pero si el otro está finalizado, se amplía. Claro. Entrar esa situación y ampliarlo. Sí, capaz lo más importante es, me voy a parar porque es saber que es diferente. El expediente siempre queda abierto. Eso es fundamental, ese es otro cambio. Capaz No, que eso ya está eso. Sí, ya estaba en el anterior. Sí, ya estaba en el 150, pero no todos lo tenemos claro. Entonces, una vez que se termina todo el proceso, obviamente que cuando está esperando pago todo no tenemos acceso, pero una vez que terminamos el proceso y que quedó habilitado, eso ya está vigente, ojo, eso viene en 150. Después vamos a ver una tablita comparativa que les va a mostrar qué cambió para resumir, porque es mucha información. Entonces, pero fundamentalmente, el expediente queda abierto, somos, entre comillas, dueños del expediente. Entonces, trabajando junto con el propietario, si surge este tipo de cosas, es como la intendencia, presentamos un plano veraz, vamos actualizando nuestra información. El expediente pasa a ser una cosa viva, no es una cosa muerta que quedó ahí, nunca más nadie más la miró, no sirve para nada. Es una herramienta de trabajo y cumple un historial que es re importante que documenten todo, porque es el respaldo que tenemos como técnicos. Esa es la palabra fundamental. Va a ser un peso importante para respaldar
tanto para el propietario como para nosotros, y que todo quede ahí, incluso los noes, los síes, las cartitas que le mandé, si quieren lo usan como todo expediente. Suban todo porque es una cosa que queda congelada en la nube, donde no la puede modificar nadie. Exacto. Entonces tu arma de defensa, por eso nosotros decimos que la memoria y las cosas son los elementos fundamentales que tenemos los técnicos para decir, no, mirá, yo lo que hice fue esto. Si llega a haber, esperemos que nunca, algún problema en el local que estás trabajando. Perdón, estoy pensando como ejemplo. Vamos a suponer, nosotros en la memoria siempre ponemos esta frase que si el dueño hace algún cambio, tiene que contratarse con el técnico y con nadie, lo lee, por supuesto, solo nosotros lo sabemos. Pero si tenemos una relación con la persona y hoy o mañana le mandamos, no sé, a los 2 años, porque sabíamos que el tipo estaba pensando, che, ¿hiciste la ampliación aquella por mail? Sí, mira, la estoy pensando para tal fecha. Pum, puedo copiar ese mail y lo pongo también como una documentación en Prometeo. Porque yo estoy cumpliendo con avisarle y con alertarle, porque después no tengo forma. Si el tipo cambia dentro del plazo de habilitación y no me informó, yo tampoco tengo forma y sigo siendo responsable. Aunque después te tengo que demostrar que no, bueno, una forma por un mail y lo pego ahí y queda, yo te avisé. ¿Lo vas a implementar dentro del proceso del trámite o va a ser posterior a la autorización? Porque si no volvemos a que trancan todo. Bueno, No, eso no cambia nada. Eso sigue siendo igual. Eso sigue siendo, o sea, nosotros estamos ahí, vos hiciste con tu firma, diste el ok, el local empezó en su periodo de estar aprobado, habilitado, y lo que va a hacer Bomberos en ese momento puede ir, incluso puede ir más de una vez, si él ve que es una cosa de riesgo, puede ir más de una vez. Va a ir o no va a ir, eso dependerá del sistema de cómo va a ser las inspecciones. Se está armando todo un sistema parecido a lo que es de la Intendencia o similar, donde se hacen un sistema para poder lograr que sea lo mejor posible el tema de cómo te inspecciona. ¿Ah? Sí, yo no sé cómo es el sistema, pero es estadístico. Como hace la Intendencia, que es estadístico. Una consulta, cuando haces una actuación nueva porque se amplió o algo, o sea, ya está habilitado, ¿no? Le agregas una actuación porque se amplió el área o lo que sea. ¿Ahí sí o sí va una inspección? No. La inspección va a ir cuando la inspección tenga que ir. Ustedes recuerden, fundamental por las dudas si hay alguno que recién empieza, el 150 hizo el cambio más grande de todo lo que fue el tema normativo, que es el pasar la parte de responsabilidad al técnico registrado. Algo que cualquier técnico, por la característica que tiene que tener un técnico, que es o un ingeniero, o un arquitecto, o un bombero retirado, y después había algunos más que eran por el tema de los cursos UNIT, no tienen que tener miedo, porque en un momento saltó el mundo y dice, qué horrible somos. Cualquier firma que hace un arquitecto en cualquier obra es lo mismo que está pasando acá. Lo que sí tienen que darse cuenta que no podemos seguir llamando esto como el trámite de bomberos, porque no es un trámite, no es el de gestión de residuos, ¿no? Es el proyecto de defensa contra incendio, donde tú vas a hacer un proyecto que supuestamente vas a estar salvando vidas si tiene la mala suerte el propietario de que se le incendie el local. Eso va por dos lados. Uno es por la seriedad que tiene que tener uno al armar el proyecto, y por la otra a la seriedad que tiene que tener uno al cobrarlo. No es un trámite igual que una declaración jurada de catástrofe. Son 5.000 pesos. Son 5.000 pesos. ¿No? Y eso sabrá quién sabrá por qué lo estamos diciendo. Bueno, entonces el decreto lo que genera esos cambios nos da una facilidad, porque los comités técnicos estamos continuamente trabajando, elaborando una nueva normativa. Entre ellas fue una adaptación mejor de las tablas de lo que tenías antes a las brasileras, o sea, la tratamos de llevar. Nuestra idea madre siempre fue la brasilera, o sea, surgió de ahí, bien o mal, eso no va a cuestionarse, sino que seguimos con la misma, o sea, desprendernos de eso que significaría un caos gigantesco. Es más, nos ayuda mucho que la normativa brasilera está completa y la nuestra va creciendo de a poco, entonces muchas veces andar a referenciarte a la brasilera directamente, y si querés podés ir a la NFPA y lo que sea, ¿no? Pero eso nos ayuda a que la falta que estamos teniendo todavía en ITs sea solucionada rápidamente. E incluso en Bombero ahora se va a agregar el link que te lleva directamente a la normativa de San Pablo para evitar, porque San Pablo, por ejemplo, ahora cambió todo. ¿Ah? Bueno, lo que se hace, se renumera casi todas las categorías, se agrandan categorías. Por ejemplo, la de educación antes era un único ítem, ahora está más grande porque para otro tipo de cosas... Perdón, las categorías todavía no están actualizadas en el Prometeo. Hay horror. No, es cuando sale, ¿no?
O sea, Prometeo está en proceso. Vos entrás y te salta con y te salta con la anterior. Sí, eso ya se descubrió ese error y se está solucionando. O sea, está en testing. O sea, hay cosas que hay que esperar. Hay que tratar de esperar. O sea, si hay urgencia. No, yo claro, categorizo en B1 porque... No, ¿multa de quién? No, la intendencia no puede, nosotros, ahí tienen que ustedes plantear una nota y porque se sabe y la intendencia tiene que tener, y si no, busquen en la parte o a la comisión esta que trataremos de aplicarle, que está en prueba, o sea, hay problemas que no pueden ser apurados porque no hay forma, o sea, no es culpa ni del técnico ni del propietario. Pero está terminado, está diciendo que no tendríamos que estar ingresando trámites. Hay trámites que podés ingresar, no tenés ningún tipo de problema. Podés hacerlo. Después va a haber alguno que estaría bueno que no empiecen a ingresar y si ven un problema, nos avisen rápido. La única forma de enterarnos de los problemas es entrando a funcionar. No encontré raro. Perfecto, entonces está bien. Eran PTC. Hubieron otros que sí, que es lo que dice ella, por ejemplo, que estabas en una categoría y cuando te saltaba te decía que estabas en otra categoría. Entonces era raro. ¿Ah? Pero eso se está solucionando y se va a solucionar, no hay problema. El Banco República tuvo un problema gigantesco ahora con el lío y se solucionó, no pasó nada, no cayó el mundo, no pasó nada. Y lo nuestro va a pasar igual. Si se puede esperar, espera, y si no, ingresalo y ves la forma de cómo solucionar el problema que tenés. O vas a bombero, entre ellos lo discutí, se va a generar un antecedente para tratar de solucionar para que no pase más en otra ocasión. Otra cosa que se hace, bueno, lo que le estaba diciendo es abrir las categorías y adaptarlas a lo que era San Pablo, porque cuando ibas a los IT de San Pablo a veces quedabas fuera porque te planteaba la tal L1, L2, L3, nosotros decíamos, ¿qué nos está pasando? Nosotros no tenemos eso. Y no coincidía, ¿no? Entonces se arregló para evitar esos problemas. O sea, lo nuevo de lo principal nuevo de esta tabla es que se agrega la categoría A, que antes no estaba. Exactamente, estaba vivienda. Recuerda que Brasil, San Pablo no está separado como nosotros. Nosotros veníamos también de eso, se venía de lo que era el decreto de edificio de vivienda, se incorporó y se agregó, a esto se arregló. Eso, bueno, este cambito acá no es nada menor. O sea, antes se había traducido como que el medio era de 300 hacia arriba, y ya 300 es bajo. Ahora quedó escrito en algún lugar bien como para que quede. Bueno, después vienen todas las tablas. En el vivienda se hizo el resumen de lo que era aquel decreto de vivienda, se llevó a tabla y se llevó a todas las notas estas. Vivienda por niveles. Sí, y se volvió a hacer niveles. No es más altura. Niveles sobre planta baja. Es tantos niveles por sobre planta baja. Eso es lo que manda. Porque la dificultad que tienen los edificios de vivienda es la cantidad de piso que vos tenés que bajar o evacuar. Esa es la dificultad más grave. Detección centralizada. Volvemos a esto, que es la tabla clásica de los PTC, donde te pone acá una nota fundamental. PTC tiene un IT complementario, que es el IT 42. Y como antes ya se había observado que muchas veces se olvidaban de pasar por ese IT, se aclaró acá, tenés que ir al IT 42. Yo tengo un PTC, voy al IT, que te va, una cosa bien sencilla, es en la única parte donde vos te permite descontar áreas. Cuando vos estás en PTC y decís, yo tengo 780 metros, te dice, no cuentes los baños, no cuentes las medianeras si cumplen con la ley de medianería, o sea, si son macizas, no cuentes aleros que tengan ciertas dimensiones que está ahí. Entonces vos vas a ver achicando, o sea, el bombero te está diciendo, te estoy dando una manito para que vos seas PTC todavía. ¿Tá? Más de 300 metros no va a poder contar nunca, obviamente, pero te va ayudando, entonces es fundamental. Y después te dice, muy bien, vos sos PTC, pero si vos tenés una guardería de niños, no me jodas, ponele una detección, porque es un peligro, esos niños no saben ni moverse, ni qué saben, ni darse cuenta de nada, entonces tenés que enterarte. Lo mismo con los geriátricos, o con cualquier institución que tenga personas con discapacidades. Entonces eso lo que ayuda es, sí, seguís siendo PTC, pero vení y ayornate un poco más, asegurate un poco más, dale alguna herramienta más a la gente para que sobreviva. Agua en un caso. Sí, te sugiere agua en algunos casos, sí, siempre sugiere. En ese tipo de proyectos que me pasó en una guardería, va detección pero no va alarma. No, alarma y detección. Sí, pero en las tablas te aparece como que uno es... Vos tenés que ir a lo que dice la tabla del gozo de detección y alarma. En el 42 siempre dijo detección y alarma.
Por más que después en el PT te dijera otra cosa, vos tenés que poner detección y alarma. Porque el 42 te dice detección y alarma. Porque me resultaba, no lo hemos hecho, pero me resultaba súper extraño tener detección y no tener alarma. No, lo único que se puede hacer es alarma sin detección. Detección sin alarma no, porque no existe la detección. Es rarísimo, así no tiene sentido. Pero no sé de dónde... Pero estaba marcado así. ¿En cuál? ¿En dónde? Sí, lo que cambió en esa tabla del 42, que después vamos a ver un poco, es que se aumentaron un poco las áreas de, o sea, no solo ser PTC, sino que tener en casi todos los casos más de 400 metros. Porque hay montones de locales, claro, es PTC pero de 400 a 750. Es donde en todos los casos no, hay que ver, hay que fijar en la tabla y mirar. Está clarito, dice ahora, si tenés tanto, si sos tal categoría y tenés más de 400 metros... ¿El 42 está modificado también? Sí, el 42 está modificado también. Me voy a mostrar eso. Sí. El anterior. Este es el nuevo. Ah, el nuevo. Sí. Esto está todo, yo trabajando todo en la web, yo no estoy trabajando con archivos míos. Yo estoy trabajando directamente. Que ahora después le voy a decir un chiche nuevo que vamos a tener. Esta es la de gases y todo que estaba. Y acá aparece y te dicen algunas, viste, más de 250, más de 400, más de 400, más de 400, más de 400, más de 400. Y en todas tenés alarma y detección. Perdona, pero para hospedaje no aclara más de 400. No, yo no te dije en todas, te dije que ver en cuáles. O sea que para hospedaje... Tenés más de 16 camas, tenés que tener. ¿Se te exige alarma y detección? Sí. Y si ya fue habilitado sin eso... Y eso es otra cosa que surge en el nuevo decreto. Las habilitaciones se van a poder renovar una única vez. La próxima, o sea, tengo 4 años, a los 4 años hago renovación sin hacer nada, si no pasó nada, ¿no? Si no se cambió nada. 8. No, estamos hablando de los que son de ahora. Los que vengan de 8 son 8. Los que vengan de 8 son 8. Bueno, eso es un cambio chiquito que había surgido, ¿no? Que no me había olvidado comentar. Son 4 años y algunos son 2 años. Hay grupos del grupo F que son 2 años, ¿no? O sea, son los grupos más peligrosos y que más se modifican, y lamentablemente en el único momento que hacen algo es cuando se le vence el consenso, por eso se le achicó a 2 años. 4 años o 8, se me venció, no tengo ningún cambio, renuevo. En la próxima renovación tenés que adaptarte a la normativa que esté vigente en ese momento, menos el agua. El agua. Eso es una consulta muy común. Sale la habilitación de la gente, no sale la habilitación y entra en vigencia un nuevo decreto. Entonces, por lo general los edificios consultan. ¿Tenemos que adaptarlo a la nueva normativa? Todo lo que sea existente, tiene para el primer diseño que se va a hacer el 43, que es el de edificios existentes. Y después vos vas a ir adaptándote a la medida. O sea, yo no puedo estar eternamente con un el que por ejemplo tiene ahora. Es lo que dijo hoy, que renovás en las mismas condiciones. Una vez más. En la próxima vas a tener que entrar a cambiar y adaptarte, menos el agua. O sea, si yo tenía un edificio de vivienda que venía con el famoso detector que era autónomo, no me puedo tener eternamente eso, que ya está comprobado que no son buenos. Entonces te dejamos el changüí hasta que terminaste el próximo y después tenés que cambiarlo. ¿Y cómo lo cambio? Como lo dice el IT43. O sea, voy, en vez de tener en el hall de los dormitorios, como decía, pincho a medio metro de la puerta y ahí lo coloco. Porque soy insistente. Hacer la comparación. No, presentamos la tabla que ahí subí. Sí, ahí van a subir las otras. Está el IT0, el IT nuevo, el IT01, lo que hace es adaptar y hace un refreshing de lo que es cómo se presentan las memorias. O sea, leanlo de nuevo, que es menos exhaustivo de lo que decía el IT anterior, que había cosas que eran bastante... Se fue más realista. Por los dos lados, o sea, acá Bombero tuvo un papel fundamental, porque ellos decían, hay montones de esa información que en realidad a nosotros no nos dice nada, entonces mejor ponemos las que realmente nos sirven a nosotros para entender el proyecto y saberlo. Entonces se adaptó a esos requerimientos. El 43 que habíamos hablado es el que te dice, soy existente. Este es uno de los IT que va a ir creciendo continuamente. Porque esa medida que nosotros vamos haciendo un IT nuevo, ahí recién descubrimos las cosas que vamos a poner para los existentes. Entonces este va a ir creciendo.
una cosa fundamental, no usen, traten de no usar, yo me lo bajé al IT en el año 2010 y es el que estoy usando. Utilicemos lo que está colgado, y ahí viene el chiche nuevo. El Ministerio del Interior hizo un convenio y va a aparecer todo lo que es en el INPO, va a aparecer todo lo que es la normativa. No va a aparecer más en la página de bomberos. En la página de bomberos va a aparecer un link que te va a decir ir a la normativa, te va a guiar a esta página. Esto es un texting, se está probando, donde uno pone, es parecido a cómo funciona el de San Pablo, lo que hayan bajado en San Pablo. El tipo de lo que se quiera, el decreto, leyes, resoluciones e instructivos técnicos. Va a ir a el número que quieras. Si querés buscar un texto en particular lo pones, si querés, y acá va a aparecerte todo. Por ejemplo, vamos a poner una pregunta. Sí, ¿No se le podría pedir a bomberos que nos mande un correo, ya que tiene la dirección del correo, cuando hay un cambio, solo que nos notifiquen, hay un cambio en normativa? Eso no creo que pase, pero además hay un tema de responsabilidad de los técnicos. O sea, nosotros tenemos que estar, la obligación es nuestra de estar actualizado. Es como la intendencia no te manda cada vez que hay una modificación. O sea, la responsabilidad es tuya de saberlo. O sea, el que no va a poder tener eso es el propietario, nunca, obvio. Ahora, los técnicos que registrados y los instaladores tenemos que es responsabilidad nuestra. Es parte de... La fecha de actualización de cada IT. Acá va a aparecer todo. Acá esto es mágico. Esto vos pones algo y te salta. Esto fue derogado por tal decreto, por tal IT, tal decreto. Es hermoso. Es un chiche. Sí. Realmente. Instructivos técnicos, ¿no? Y yo pongo acá y le voy. Pero ahí en lugar del número no te aparece todos los instructivos si quieres entrar, porque de repente no se acelera. Se cambió, no te mandan. No discutimos. Expiró por 30 minutos. Lo que tiene esto acá que te abre, o sea, si yo quiero saber en tal año cuáles eran los IT que estaban vigentes, pongo año 1925 y te voy a decir ninguno, porque no había nada. Pero si te vas a poner el 2015, te va a salir los IT que eran vigentes en el 2015. O sea, no vas a poder errarle, cuál era el que estaba en tal fecha, cuál era. No, eso no. Esto realmente, y lo hizo el INPO, que gente que está en eso. O sea, un aplauso para nosotros que nos dimos cuenta. No, en realidad fue el propio ministerio que planteó y dijo, ¿por qué no hacemos esto? Lo llamamos a alguien, nos mostró, y cuando nos mostró quedamos todos, dijimos, perfecto. Y es lo que va a pasar a partir del 1 de octubre. El 1 de octubre desaparece toda la normativa y va a quedar esto acá. Otra cosa que van a aparecer, que aparecieron durante 2 días creo y se desaparecieron mágicamente, fueron las fe de ratas. Los que hacen los IT, esa gente que está ahí, que se equivoca. ¿Qué hace y se equivoca? Se equivoca, como en cualquier lado. Entonces, después que salieron publicados los IT, nos entramos a dar cuenta de que había algunos errores. Entonces van a salir una fe de rata. O sea que miren los del coso y miren la fe de rata. ¿Y están en el mismo lugar? Van a estar juntas, una y abajo de decir fe de rata de tal lado. Eso todavía no sé cómo está diseñado, pero va a ser, o sea, tampoco somos, no va a ser nada para técnicos de la NASA, para nosotros, sabemos cómo saber, cómo buscar. Imagino que algunos han entrado a la NFPA. NFPA te trabaja y te manda la fe de rata y son 100 técnicos trabajando al mismo tiempo y también se equivocan, o sea. Entonces, tienen que tener las dos cosas, mírenla, obsérvenla, porque así se van a dar cuenta de capaz que, esto estará bien, fíjate, hay una fe de rata. Si no está en la fe de rata, ¿qué haces? Reporten. Por favor. Exactamente, que era la otra cosa que queríamos mostrarle. La Comisión de Bomberos tiene un mail. La idea nuestra es trabajar de alguna forma, que estamos viendo, si alguno sabe y se quiere arrimar. La Comisión de Bomberos es abierta. La Comisión de Bomberos surgió después de la reunión aquella en la facultad, se les mandó a todo el mundo, el que quiera que venga. Millones de arquitectos se sumaron, porque ahí todo el mundo decía, yo quiero opinar, todos vinieron y entrábamos todos en 5 sillas y a veces nos sobraban. Entonces se fue evolucionando, se fue trabajando, y lo que queremos, porque no somos ninguno sabios, ¿no? O sea, y hay un mal muy grande, que cuando estamos todos en el mismo tema, no te das cuenta de las cosas que están mal, porque todos venimos con la misma idea. Entonces viene cualquiera, mira, lee una vez solo, usted dice, pero mirá que acá pusiste, y ahí quedamos todos, Entonces es fundamental la visión de todos nosotros. La idea, a través del mail por ahora, ya se está haciendo, ya hemos contestado, pero la idea es que se genere como si fuera un chat o un foro.
Cosa que cuando se pregunta a uno, todos los que quieran estar, van a saber que se preguntó. Capaz que ya sé eso, y si no lo sé, me está dando información, por más que yo ahí en este momento no la necesito. Y sea fácil después buscarla. ¿Entendés? Además de poner algunas otras cosas más que vamos a ir agregando. O sea, queremos que la página de la comisión sea bastante interactiva con todos. Y que los que de la comisión, por más que los que vengamos acá hacemos algunos, seamos todos. Y trabajemos todos para algo tenemos el gremio, ¿no? O sea, de ahí ayudémonos, no salgan a, qué horrible lo que está acá, que no sirve nada. No, vos, pasó esto, estará bien. Y muchas veces, eso que parece que está mal, en realidad es una forma distinta de verlo. Y se lo podemos explicar y decir, mira, esto es así. Y hay veces que tenemos que decir, no tenemos ni idea, vamos a tratar de resolverlo y lo llevamos al comité técnico, y del comité técnico, que hay más cabezas, se puede llegar a una solución. O decir, no, lo que ustedes están planteando está mal, siga como está hoy. Esas son las formas de que queremos que de aquí en más funcione la comisión, porque ¿qué pasa? Los IT van a ser revisados anualmente. Todos los enero, el 2 de enero creo que va a ser, el IT va a salir. No, eso va a ser así. Va a salir. No de ahora, porque ya está. O sea, ahora van a ir saliendo. Por ejemplo, el IT 12 que va a salir, el nuevo que va a salir ahora, señorita, silencio. El nuevo IT que va a salir ahora es el 12, que es el de, y está bueno, mírenlo porque se abrió en dos partes ese IT. Primero se amplió mucho la lista de... Es de carga de fuego, vamos arriba, este 12 tienen que saber todo, ¿no? El de carga de fuego. Primero se amplió la lista, se agregó cosas que habían faltado de Brasil, se agregó cosas que de la normativa española, para tener una mayor cantidad de datos. El sistema de cálculo se adecuó a lo que pedía Brasil, que en vez de ser zonas de 500 metros, en realidad son de 1000, ¿sí, no? De 1000 metros el cálculo de la carga de fuego. Y después aparece una segunda parte de ese IT, que es categorización, que está bueno que lo lean, porque nos ayuda cuando tenemos duda de cómo categorizar. Y esa ayuda es para los dos lados, porque ahí Bombero también nos dijo que hay veces que se entran en discusiones con los técnicos y ellos querían tener un arma para decir, no, mirá, muchacho, tú acá, un arma técnica, un arma escrito, o sea, tener un documento donde diga, discúlpeme, señor técnico registrado, pero lo que usted hizo está mal, porque usted tenía que haber hecho esto. Asimismo, nosotros tenemos la tranquilidad de poder tener menos errores en la forma de cómo hacemos la categorización. ¿Para cuándo sale más o menos? Y ya, porque ya está pronto. O sea, ese salen ahora. Ese salen ahora. Ese es fundamental para todo. Siempre después termina el criterio del técnico registrado, el que dice cómo es. ¿No? El que firma es el que dice. Todo esto es para ayudarte, ¿no? O sea, bueno, está. Con relación a esto, quedó presentado que va a salir a partir de octubre eso. Y otra cosa, por las dudas. El IT, que lo va a decir ella igual, pero lo digo por las dudas si les pasó. El IT de tablas aparece en los subsuelos, como una cosa sola. Léanlo y vean. Para PT. Cuando soy PT. Mostrar lo que está bueno por un ratito y no. O sea. Y que se debe cumplir una de las condiciones. No, anda arriba. Perdón. No, eso yo lo otro. No, donde aparecen los subsuelos. Perdón. No, eso está hablando. Eso es el final. Al principio de todo, en las notas generales habla del subsuelo y te dirige a la tabla 6. Sí, dice. Hay unas cositas acá que está bueno que hay que leerlas. La primera hoja de T00. Esta hojita. Como el Padre Nuestro, así más exactamente. o menos. Sí. Y esto que está acá, léanlo con atención. Con mucha atención. Porque esto, por ejemplo, soluciona un tema fundamental. ¿Cuántos han hecho habilitaciones o certificaciones o aprobaciones o como se le ocurra de edificios de vivienda? Sí, todos. ¿Cuántos? ¿Qué hicieron con la escalera? Cuando fueron a hacer el cálculo de salidas de emergencia. Lloramos. Porque mucho. no cumplen, compañeros. Ninguna normativa. Entonces, ¿cómo firmaban ustedes eso si no cumplían? ¿Qué hacían? No se controlaba. Pero está mal. Bueno, ahora está escrito acá. Dice. ¿Dónde está? Escaleras. Cuando las escaleras no cumplan con ninguna de las normativas de referencia, según el IT01 que es el que lo pide, se admitirá la reglamentación vigente de la respectiva intendencia, complementada con las medidas del IT43 de edificios existentes.
¿Qué pasa? En Montevideo y en el interior se siguen, por ejemplo, permitiendo escaleras con sectores compensados, que no está permitido en ninguna normativa. Lo que se va a hacer ahora, que ya se empezó los contactos, es a través de lo que es el Congreso de Intendentes, tratar de generar una unión entre la normativa de bomberos y la que ellos exigen. Entonces por eso se puso esto que evita, si en el futuro está concorde con la cosa, ya no tenemos que cambiar nada, porque ahí te dicen que tenés que hacerlo eso. Lo que se va a trabajar ahora, junto con las intendencias, es cómo adecuar la normativa que tienen ellos a las que son normativas internacionales de seguridad. Bueno, eso no estaba antes y quedábamos todos, pasábamos de largo, pero en realidad estábamos mal. Un abogado podría divertirse mucho con ese punto. Muchísimo. Sí. Y subsuelos, nota 5 subsuelos. No, está, pero ya le explicamos. Sí, ¿vos decís? Sí. Subsuelos. Es una hermosa tabla. Para proyectos técnicos. Proyectos técnicos. Recuerda que vivienda entra en proyectos técnicos y tiene en el decreto, en el IT te dice cuándo sos vivienda. Y el PTC te dirige que en algunos casos. En el PTC, si tenés subsuelo, en algunos casos te dice venite, sos proyecto técnico, menos el agua. Te dice. Por eso, te dice el PTC. Acá te dice que, y esto lo escribimos en cada uno de los renglones, porque al principio lo habíamos escrito acá y se lo mandamos a algunos técnicos para que ver y ninguno lo leía. Entonces lo pusimos en cada y también siguen habiendo algunos técnicos que tampoco lo leen. Sigue diciendo, deberá cumplir con al menos una de estas medidas. Porque viene y dice, pero me estás pidiendo, no, te estamos pidiendo o esto, o esto, o esto. Elegila. O sea, hay una cosa clara, tener gente en un subsuelo no está bueno. Entonces te están exigiendo cosas. Si vos querés y tenés opción de ponerla en otro lado, ponela en otro lado. O sea, porque si no te va a salir plata el tenerla ahí abajo. Uno está bueno, el humo sube, la escalera sube, todo, o sea, tiene todas las condiciones para joderlo el que queda ahí abajo. Y este es un chiche nuevito también, que te explica, te da opciones de cuándo tu vivienda no está comprendida en pasar por bomberos directamente. Y cuándo sos tal categoría y cuándo sos tal otra. Y son dibujos bien gráficos, bien esquemáticos, cosas en tratar de ayudarnos lo máximo posible. ¿Eso está vigente? Sí, eso ya está vigente. El 5 de agosto. Esto es final del 00. Bueno. Menos Presentado. Eso es que está mal, nosotros tenemos un parrillerito en la terraza. No tenemos ningún sector. ¿Está? A ver, Anita. El parrillero es increíble. La tabla comparativa. Pasa. Ahí es a lo que vamos. No, te animás así. Son 3 nada más. Son 3, pero hay mucha información condensada. La intención acá, vamos a trabajar un poco en el equipo, va a contestar muchas preguntas las que tengan y ustedes me pueden apoyar después con los ITs, de repente se armaron 3 tablas comparativas. ¿Se ve desde el fondo o hay que subir un poquito más la...? ¿Se ve? ¿Subir un poquito? No podemos. No. Bueno, está. Entonces, No, porque esto es pantalla completa. Está. Hay que mover eso y yo no me animo. No, está. Bueno, estiren el cuello. No, acá hay como una visión un poco más orgánica, porque lo que le tengo que decir a todos es lo mismo que me digo a mí, tenemos que leer mucho y ahora empezamos a trabajar también con un criterio de cruzar la información de los IT. Hemos puesto gran trabajo entre todos los compañeros de tratar de que la información no sea contradictoria. Puede suceder que haya contradicciones, por favor repórtenlas, porque la idea es haber trabajado en forma orgánica. Y ahora vamos a ver un poco 3 criterios cómo nos permiten trabajar. Vamos a ver los cambios que hubieron entre el 260, 150 y 184. Tenemos una perspectiva ya... de lo que dijo Anita, ahí hay una cosa bien cierta. Mirá que hay montones de temas que adentro de la comisión no estamos de acuerdo. Se llega a un consenso y se va con una opinión única al comité técnico y salen, pero hay veces que son visiones distintas. Sí, claro, pero el resumen básicamente es... primero ver como técnicos cuáles son las herramientas administrativas y cómo hemos ido evolucionando, porque si estamos acá y hoy le pedimos que manden un mail y puedan participar, eso en el 260 nosotros no existíamos, no podíamos participar, simplemente tomábamos la legislación y bueno, y hacíamos lo que podíamos y éramos un gestor. Después pasamos a ser un proyectista en el 150.
y hoy estamos manejando otras herramientas de trabajo. Entonces nos vamos afinando cada vez más. Y en realidad es un tiempo muy corto para lo que es Uruguay en sus cambios, ¿no? En general. Entonces, ahí tenemos una... Estos van a ser... perdón, ¿me puedes tomar de atrás? Son 3 aspectos. Las herramientas administrativas que tenemos para trabajar. Luego las herramientas técnicas que tenemos, que son los ITs, y en qué cambió cada uno, y en qué vamos profundizando, o en qué dirección lo estamos llevando, y por eso pedimos los aportes también. Y después las herramientas para proyectos. Todo esto es la misma normativa, nada más que son 3 formas distintas de verla. Y está bueno que lo empiecen a pensar así porque es donde se integra toda la información. Es complejo, hay que leerlo, pero bueno, todos tenemos una base y iremos afinando. Y si no, está el comité para preguntar, la comisión para preguntar. Entonces, como herramientas administrativas, por ejemplo, en la columna allá de la derecha vamos a comparar. Por ejemplo, ¿tenemos cambio de firma técnica en el 260? No. La firma técnica, el cambio de firma técnica es importante porque, bueno, tanto el contribuyente como el técnico pueden desligarse de la otra parte. Eso en el 260 no existía, empezó a existir en el 150. O sea que desde el 2016 hay cambio de firma técnica, como cualquier ente. Y ahora hay una actualización de 2018. Yo, obviamente, disculpe, de todo de memoria, no me acuerdo, pues voy a pedir apoyo o lo que sea, pero hay una actualización en el 2018 y las notas esas están en el 1001. Creo que ahora antes se podía distribuir solo una parte, ahora son las 2. Bueno, lean la actualización porque básicamente la actualización sobre el cambio de firma. Y luego, ¿dónde están los formularios? Por lo menos en este momento, página web de bomberos, están los formularios que yo relleno para ver cómo me desligo tanto de parte del contribuyente como de parte del técnico. ¿Ese tipo de cosas van a quedar en la página de bomberos o las va a administrar? No, para info, gracias a Dios. No, pero ¿qué cosa decís vos? ¿Los formularios? Sí, eso están todos en la página. Va a quedar en la página de bomberos. No, el INPO no va a los formularios. El INPO va solo en normativa. Después los formularios van a seguir siendo adentro de la página. Como hasta ahora. Bueno, después teníamos, vamos rápido porque cosas ya sabemos. Certificación en el 260 no teníamos certificación porque nosotros no nos encargábamos de certificar las medidas en un local. Eso empezó a pasar a partir del 150, donde empezamos a actuar como técnicos proyectistas, que eso no pasaba antes. Bueno, y obviamente eso sigue ahora. Eso fue un cambio muy grande en el 2016, uno de los cambios más grandes. Pasamos a ser proyectistas. Bueno, luego, el comité técnico consultivo por ley siempre existió, eso ya viene de antes. Este es un comité técnico consultivo de la DNB. Luego, eso ya viene del decreto de la ley madre hace muchos años. El comité técnico de seguimiento, que está integrado, que es donde nosotros formamos parte del trabajo. No, al revés. Al revés. El seguimiento es el de arriba y el técnico somos nosotros. No. El comité técnico de seguimiento está integrado por el decreto. Por el Ministerio, por la Dirección Nacional de Bomberos. Sí, en los dos estamos entregados las dos. Pero nosotros formamos parte, solo la comisión va a uno. Pero es lo que yo te estoy diciendo. Comité técnico de seguimiento. No, Ana. ¿Está bien? A ver, que esté armado eso, que esté trabajando, eso está en el decreto. Yo saqué información del decreto. Que todas estas cosas estén operativas o no, bueno, estamos en un proceso. Sigo. Comité Técnico de Seguimiento está integrado por el Ministerio del Interior a nivel, estamos hablando del decreto, ¿no? El Ministerio del Interior, la DNB, la SAU, la SIU y otros integrantes, institutos, en fin, es un ente abierto, que eso está conformado. Eso. Sí, capaz que sí, la AYO, de Ingenieros de Uruguay, perdón, puse SIU. Ya estaba, eso ese no comité estaba, es el que vela por el cumplimiento de la normativa y que todo funcione bien y qué sé yo. Ese es el comité. Claro, a raíz de todos los cambios que hubo desde el punto de vista de pasar a la responsabilidad de los técnicos, evidentemente sobre el 260 no existía, existió a partir de 2016 y sigue existiendo obviamente ahora y va a seguir existiendo y va a seguir trabajando. Luego, las inspecciones, bueno, obviamente sí, existían en todos los en todas las etapas, de distinta manera. Antes, sí. ¿Cómo? No, está la SAU. No, querida, esto es de la SAU. ¿Está la SAU? ¿Está la página de la SAU? No, esta es la parte... ¿Está la página de la SAU? No, tampoco, por ahora no. Bueno, a ver, entonces, luego... La idea es que esté, ¿verdad? Bueno, la habilitación, voy a seguir porque si seguimos con las preguntas me parece que no. La habilitación de máxima... la intención, bueno, están todos, cambió la naturaleza, antes todo el proceso era de bomberos, luego empezaron certificaciones con los técnicos, inspecciones con bomberos, siguen obviamente, ¿no? Por ley, bomberos siempre es el instituto la institución, digo, que tiene por ley tener la última palabra en este tipo de cosas. La habilitación, bueno, era por 4 años en el 260,
pasó a ser 8 años en el 150, vuelve a ser de 4 años a partir de ahora. Renovación, que era lo que hablaba Enrique hoy. Sí, siempre se permitió la renovación, ya estaba en el 260, también estaba en el 150. La actualización es lo que comentaba Quique hoy, que solamente en esos casos especiales, léanlo, va a ser por única vez para ir actualizando las medidas en el correr del tiempo. Ni de hoy para mañana, sino se le da un plazo al contribuyente, pero va a tener que ir con lo que explicaba Quique hoy. ¿Ah? Después, el registro de responsables técnicos ya existía. Todos éramos técnicos registrados, antes éramos más gestores y ahora somos más proyectistas, ¿no? O sea que hay un cambio, pero siempre existió el registro de responsables técnicos. Sí, sí, sí. Luego, el registro de empresas instaladoras. En el 260 no existía. Empezó a existir el registro en el 150-2016. Y ahora hay actualizaciones importantes. Una de esas, ¿cuál es? Lo dijo Quique. Las empresas instaladoras tienen que contar con un técnico registrado. Las empresas instaladoras se tienen que inscribir en bomberos y les dura 2 años su inscripción y tienen BPS, DGI, etcétera. O sea que son empresas controladas, empresas que están en el medio, empresas que se supone que no van a desaparecer después que me hicieron la instalación. Es una forma de seguridad también, que son empresas comercialmente más consistentes. Entonces eso es una actualización. Para reclamar también. Claro, para tener una garantía de que no me terminan de instalar y se van. Entonces, bueno, cada 2 años ese registro va a estar cambiando, va a tener que presentar BPS, DGI, todo. ¿Ah? Esa es la actualización importante, se mantiene la figura de la actualización que se hace ahora. Luego, sigo. El registro de empresas instaladoras con técnico registrado, que fue lo que decía aquí que hoy. Obviamente no existía en 2016. ¿Qué regular estoy? ¿Existía acá? No, en plazo, 2 años. Ahí, máximo plazo esto. No, abajo, el registro de instaladoras con técnico registrado. Arriba, uno más, ese. No existía, sí. Existió a partir del 150 y hay una actualización. No, también el de arriba. Perdón. No, sí. Está. No, sí. Es ahora, abajo. Yo estoy en empresa instaladora con técnico registrado. Ahí, tenés no y sí. Perdón, no existía, ahí está, no existía. Entonces, obviamente no existía el 150 y esto es una innovación total, está en el artículo 100.1 del decreto. Registro de empresas instaladoras, había un plazo, bueno, ni existía en el 260, tampoco estaba fijado en el 150 y ahora sí, y son 2 años que los acabo de decir. Tasas y tasas de capacitación, en la parte de exoneración no existían existían, eso sigue igual. Está como corrido, ¿no? No, está bien, vos ves. Claro, está muy cerca y no te da la visión. Ahora sí. Transferencias. Bueno, acá hay figuras que no existían. Esas son, como digo, herramientas administrativas. No podíamos transferir. Una empresa sigue siendo la misma empresa. Lamentablemente el titular podía vender la llave o podía fallecer, vivir una sucesión, pero la familia o los que continuaban seguía con el negocio. Tenía que hacer toda la habitación de vuelta. O no, si el local sigue el mismo, la función es la misma, el riesgo es el mismo, bla, 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 se hace una transferencia de titularidad. Punto. Eso no existía en el 260, sí empezó a existir a partir del 150 y ahora tiene una actualización que de los plazos es, ¿no? En los plazos, se escribe más en realidad, se escribe más de lo que supuestamente tenía que haber sido siempre, ahora se dejó escrito. Claro, exacto. O sea, se van como esas actualizaciones, bueno, léanlas porque están ahí. Luego, la intendencia exige la habitación comercial, bueno, eso sí, en todos los casos ya venía desde el 260, que se exigía lo de bomberos, cada vez se va notando más, cada vez se está teniendo el interior, el comité está haciendo un esfuerzo a trabajar con el Congreso de Intendentes para que rijan todo el interior de la misma manera. ¿Ah? Y hay una actualización en este año. Luego, intendencia, habitación de vivienda colectiva, bueno, siempre lo pidió, y ahora hay unas actualizaciones en este decreto. Y luego, una incorporación importante es, en la Dirección Nacional de Catastro, cuando se vayan a inscribir en propiedad horizontal, se va a exigir la habitación de bomberos. Es otra de las formas que empecemos a incorporar los edificios colectivos de vivienda a todo este tema. Y después, esto como herramienta administrativa, después justamente cuál es la herramienta proyectual, IT43. Que es un poco criterio que lo que les quiero decir es de cómo ir armando todo. Entonces vamos a tener algunas cosas que vamos a poder hacer administrativamente y tenemos herramientas, intuitivos técnicos para poder más o menos, no es perfecto, obviamente, pero bueno. Esto, bueno, acá justamente pasamos eso que ya lo venimos hablando aquí, que dio un montón de ejemplos que queda un poco más resumido. Herramientas técnicas, o sea, esas son las herramientas administrativas, transferencias, bueno, los requisitos de división de propiedad horizontal, etcétera. Estos son ¿con qué contamos? Herramientas técnicas. Entonces,
Lo primero que dijo aquí, que lo más importante es la separación de las tablas del decreto y la posibilidad de modificarlo año a año, y por eso podemos incorporar lo que ustedes sugieran o lo que nos aporten, y eso se puede hacer. Eso, el IT00 obviamente no existía en el 260, no existía en el 150, existe ahora, y el criterio lo explicó muy claro él, así que no voy a andar en eso. Luego, la vivienda colectiva. El 260 no tenía tablas de medidas, era toda una redacción que había que tener el punto 4, sumarle el 3, ponerle el 2 más el 1 y no olvidarse de nada en el medio. Bueno, después hubo una tabla en el 150 que la introdujo con el mismo sistema, la sacamos de la la pusimos en tabla, y ahora hay una actualización, perdón, estoy con la garganta, y hay una actualización en el 2018, que tiene un montón de notas aclaratorias, un montón le pusimos hincapié, más los anexos que ustedes vieron gráficos, que para arquitectos es un montón, porque nos ayuda a clarificar un montón. Una de las cosas que hemos visto, por ejemplo, nuevas totalmente, es que Banco Hipotecario están metiendo entrepisos livianos dentro de edificio colectiva dúplex, con entrepiso liviano. Por eso van a ver un montón de ejemplos, porque claro, y ahí las alturas de bomberos, bueno, ¿qué hacemos? Y a su vez, ¿cómo? La discutimos como metros. Entonces pusimos situaciones de otro tipo: interior, Tacuarembó, Maldonado, Tacuarembó con diferencias de altura muy grandes en los terrenos para vivienda colectiva. No abunda mucho vivienda colectiva en Tacuarembó, pero bueno, en el norte, en Salto también. Maldonado, por cuestiones paisajísticas, también entradas a diferentes niveles. Bueno, ¿cuándo tengo ese suelo? ¿Cuál es la altura que tengo que tomar? Bueno, todos esos ejemplos gráficos son criterios para por lo menos manejarnos con alguna idea y bueno, y poder atarnos y bueno, se asemeja más a esto. Y eso está buenísimo, que no sé si puedes poner la tabla esa de vivienda así cortito, la de los gráficos del anexo. Flash. ¿Qué hay que pedirle al técnico o a la empresa para saber que está registrado? Que te mande el papel de... Va a estar publicado. Va a estar publicado. Es un registro público. ¿El formulario te pide el número de registro? Y el técnico va... o sea, está en la empresa, no sé si en la publicación van a poner qué técnico es cada uno. ¿Te pide el número de registro? Sí, va a tener un número. Va a tener un número. O sea, eso va a estar regido, eso no te preocupes vos. No entendí mucho la pregunta, pero a ver, ¿tú cómo estás registrado? Te das el título y te registras en el La empresa instaladora ahora está en decreto, es nuevo, o sea, la información está ahí, tiene que, para estar aportando diferentes datos, algo como te digo, usa BPS, DGI, aparte del nombre, root, etcétera, se inscribe. Tiene que tener un técnico de referencia. ¿Cómo va a figurar? No sabemos, pero va a estar ahí, porque dice bien clarito un registro público. Acá no sabemos nada. Sí, sí. No, la idea, pero viste que tú en la página web de bomberos tenés aquí el listado de los técnicos. De la misma manera va a aparecer eso. Por eso va a ser la misma forma. El técnico puede ser un empleado hoy y mañana lo echaron y ponen a otro. Claro, lo que va a figurar ahí va a ser la empresa. La obligación de tener el técnico registrado es un requisito administrativo de bomberos con la empresa. O sea, a vos lo que te va a aparecer es más, no sabemos si esa lista va a aparecer, porque capaz que hay empresa que se dice yo instalo alarma, no instalo todo. Entonces va a salir instaladora de alarma, yo instalo solo hidráulica, yo instalo todo, va a aparecer en todo. O sea, ¿cómo va a estar publicado? Todavía no, yo no lo sé todavía. Pero va a ser. Como están los técnicos hoy, estamos en proceso. Y no, pero va a tener obviamente un teléfono para contactarte con la empresa, un root para que puedas chequear que es existente, y como te digo, cada 2 años. No, si está ahí, está. Si está ahí, es existente. BGI, ya está, o sea, cada vez el proceso es más. A los 2 años se va. Las fantasmas desaparecerán de la lista cada 2 años. O se asociarán de alguna manera para trabajar juntas y bueno. ¿Por qué no? Porque lamentablemente, como en todos lados, va a haber alguno que decía, yo me meto en esto, y se va a dar cuenta que no funciona, y a los 2 años desaparece de la lista. E incluso también las homologaciones. Hasta hoy las homologaciones eran eternas. Ahora ya no es más. Ahora 5 años y se terminó. Tenés que homologar de nuevo. Y si en esos 5 años cambiaron las exigencias normativas, tu luminaria, ponemos el ejemplo porque es la luminaria donde se da más esto. Y detección. O también en la detección. No lo podés vender más porque ya no está más. Pero me comentó una persona que hay las cosas homologadas anteriormente no figuran en la página de bomberos ahora. Yo te recomiendo, cosas. No, yo te recomiendo siempre ir por la página, por más que pueda haber por la página. Hay una certificación electrónica ahora y la anterior era una certificación
Sí, no sé qué. Cambia. Entonces hay gente que certificó una luminaria Mirá, que está vigente. las luminarias, están como enojados claro, las empresas. Bueno, pero no es no se contigo, lo o sea, no es puede. no, pero te digo, vos quedate tranquila. Lo que se hizo con el IT07, que era antes de que se puso que las luminarias cuentan los 5 años para atrás. O sea, el día que salió el IT07 dice, todas las luminarias que tengan más de 5 años de homologación no sirven. ¿Tá? Entonces tenía que mostrar un papel que estén homologadas en ese momento, o sea, dentro de este periodo. Lo que se les permite es seguir estando vigente esas luminarias, por más que haya cambiado los requisitos, hasta no me acuerdo ahora el tiempo, creo que son 6 meses más o algo así, que es tipo un convenio, porque los tipos ya tenían un montón de stock, entonces dijo, sigan funcionando. Hay otras que no están, y hay otras que hay unas que cumplen, hay unas que cumplen. Es muy sencillo el de homologar de nuevo. O sea, ahí vas y va a quedar. Entonces, si tú sos un importador de productos, a los 5 años, si tu producto sigue estando entre lo que te exigen, se renueva. Vas y decís, lo renuevo de nuevo. Ahora, si tu producto, por ejemplo, yo que sé, estás con una batería que ya no se permita más, o te están pidiendo una protección IP que no es la que tenías vos, no sirve más. Y vos vas a ver, porque vos ya sabés que 5 años después... Claro, pero no, esos de 5 años para atrás no figuran. Pero a ver, como no, eso es un tema... Y la gente está como mal. Pero como sugerencia, cuando te toque eso como técnico para poder cubrirte lo demás, tú le podés pedir al proveedor. Si el proveedor tiene ese papel, porque Bomberos le da un papel que está homologado, tú lo adjuntas a tu proyecto y aquí se termina el problema. Luego, si se actualizó, si no, estamos en proceso. Claro, pregunta. No depende de nosotros eso. Entonces, en definitiva, nosotros... si tienen colocada una determinada luz de emergencia, ya ponele existente y que está funcionando, tenemos que pedir la homologación. Pero ¿en qué caso? ¿En qué caso es? Pero si vos venís... No, renovación es una cosa. Distinto es que venga un tipo y te contrate y te diga, no, mirá, yo tenía iluminación de emergencia porque había hecho con los sellitos hace 20 años y tengo las luces esas, y vos decís, no, esas luces, fíjate, lo más probable que ya no le sirvan más. No, ponele que la compré el año pasado y está puesta, ¿está? Es lo mismo. La mía es a los efectos de presentar el TTC. ¿Tenemos que pedirle la homologación nueva de esas luces? No, la homologación que tenga. La homologación vigente puede estar en la página de Bomberos colgada o no. Si no está, tú vas al importador, al fabricante, a la ferretería, al proveedor, a quien sea, y el proveedor te manda y te dice, sí, mira, yo estoy, y te da la fecha. Y si esa fecha es entre los 5 años, entonces... Y legalmente no serviría. Anterior a 5 años, ¿cuándo? De la fecha que salió el IT07. Claro. Que te dice desde ahora, hace 5 años para atrás, estamos... Había luces. Sí. Claro, esa homologación de hace 5 años no sirve. Y supuestamente no, pero es eso donde yo te digo que se le está dando el permiso ese de cierto tiempo para que sigan funcionando. Eso es una decisión tuya. Si ingresar un proyecto hoy y el propietario te dice, tengo estas luces compradas y la homologación es de... Mirá, el mal mayor que puede pasar es que cuando haga renovación, le va a tener que cambiar, o que esas luces, como puede pasar, porque ahora más va a tener que ir probándolas para ver que funciona, no funcionen más. O sea, no creo que sigan funcionando. ¿Por qué permiten luces de tan mala calidad? Al final proyecto, la vigencia es a la fecha. Si a mí me traen una homologación autorizada hace 4 años, yo se la acepto en esa fecha. Pero yo sepa que después la vigencia de la autorización... No sé si ahí coincidimos. Yo entendería que las cosas rigen a partir de que salen, o sea que a partir de las homologaciones que está listado es de 5 años para adelante, como dice el decreto, 5 años para adelante. No, pero en el decreto es para todo lo otro, pero para luminaria en el IT07 dice para atrás. Dice bien clarito, se puso. Por eso yo no tengo claro ese punto. En el IT07 dice que la luminaria mayor, más de 5 años, no sirve la homologación. Pero es al momento de la autorización, no durante la vigencia. ¿Cómo? A ver si me explico. Sí, obvio. Obvio, si vos ya las tenés, lo que te va a cambiar en la otra es que no te funcionen, las cambiás. Y cuando las cambies, no vas a cambiarla por la misma, vas a tener que cambiarla sí por una que esté funcionando actualmente. Aunque estés dentro de la Y sí, lo que te pasa ahí, vos, es el momento. Tu fotografía es cuando vos hiciste la certificación. Bueno, estamos en vivienda colectiva. No, estamos
No, perdón, sí, está. Disculpen, ya no sé ni dónde iba. Me habías pedido ver la Querías ver la de la vivienda colectiva de la tabla. Bueno, no sé si. Esa es la que mostramos hoy, que estaban los gráficos en el último parte del IT00. ¿Se lo muestro? No sé si no lo sabe. No, hay una de Google de ahí de Estas. Claro, ¿Ven? seguro. Están al final de todo, después de la tabla del subsuelo, las últimas páginas, que creo que son... Es el anexo A. Si no te molesta, podés ir al principio de todo, que ahí lo resumí el anexo A. Al principio de todo, subí todo. Eso lo entendí. El Padre Nuestro, que le dijimos que está en la tabla 00, ahí dice viviendas y habla cuáles son las que van a estar exceptuadas, que nunca quedaba claro que si eran duplex, que si las que eran cooperativas, que se entraba el camión, que si la calle, ¿cuánto vale el ancho de la calle? ¿Qué calle? Bueno, se terminó esa discusión. Entonces, ahí se habla claramente de los dos tipos de vivienda colectiva que están exoneradas, que no llevan, que no pasan por bomberos, y por cualquier duda, ahí los dije en el anexo A. Y ahí se habla todo un universo de posibilidades, donde están claramente. Otro interesante también, que aporte rápido para el stock de vivienda existente, la típica casa chorizo con pasillo, hasta 30 metros, léanlo, porque tiene unas cuestiones, es colectiva, pero al mismo tiempo es existente. Generalmente tiene, o es para inquilinos, los propietarios son bastante mayores y por ejemplo no hacen inversiones. Bueno, y ahí si hay que poner hidráulica, se acepta una boca seca, léanlo, no tienen que poner tanque, poner una cañería, boca de diseño abastecida por bomberos, léanlo, es importante. Va a haber un IT, por el momento registe por el brasileño. Cuando no encuentres una normativa en Uruguay, directamente vamos a San Pablo. Está previsto el IT40 y al inicio del IT00 dice que te vas a regir la parte de patrimonio histórico IT40, que está ¿cómo se dice? En el decreto dice eso. Claro, que está en ejecución. Y si trabajas en eso, estaría buenísimo. El 40 ya está escrito y ya está publicado. ¿Está publicado ya? Sí. Perdón. El 40 ya está escrito, es el decreto que te deriva y te dice, sos patrimonio, anda el 40. Y el 40 dice bien clarito, arreglátela con la institución que te hizo patrimonio tu localidad, y tenés que presentarle a bomberos qué tipo de patrimonio tenés, porque bomberos creía que patrimonio era todo. O sea, si tu patrimonio es no me toques la fachada, no podés decirle, ay, no puedo colocar agua porque no me toca la fachada, no. El IT40 dice bien sencillo, tenés que ir al organismo que te dio el nivel de patrimonio, que te dé un documento que te diga qué tipo de patrimonio, o sea, qué tipo de protección patrimonial tenés, y en base a eso tenés que hacer tu proyecto para presentar al bombero. Y eso sí, antes no estaba escrito, o sea, son cosas que quedaron escritas. ¿Cómo? No, discúlpame, depende según el tipo. La Intendencia da patrimonio y el Ministerio de Educación y Cultura da patrimonio. Son los dos organismos que dan. Cada uno tiene una tipo tabla o un grado de hasta qué es patrimonio. Y yo te aseguro que cualquiera de los dos organismos, si vos vas y le decís, te tengo que proteger contra el fuego, te van a decir, sí, por favor. Preguntale a los brasileños qué le pasó con el museo. O sea, hay un error que hay gente que dice, ay, yo soy patrimonial, entonces no pongo nada. No, muchachos, ¿sos patrimonial? Protegeme más todavía. Es en el único caso, el edificio patrimonial, que me animaría a decir que están igualada la importancia de la vida humana con la parte patrimonial, o sea, con la parte constructiva. En todos los otros casos de la normativa está hecha para que se salven vidas humanas y suerte en pila con la parte material. Acuérdense que la normativa de bombero es lo mínimo exigible, de ahí para arriba podés poner lo que te quiera pedir el propietario. Si el propietario quiere que vos le ponga una cápsula que no deje que entren nubes atómicas, no sé cómo lo vas a hacer, pero podés hacérselo. Bombero no le pide eso. Pero en patrimonio, como bombero dijo bien clarito, nosotros de eso no sabemos. Nosotros sabemos atacar el fuego y defendernos. Lo que se hizo es hablar, si es la Comisión de Patrimonio de la Ciudad Vieja, hablar con ellos y decirle, ¿qué hago? Sí, ya sabemos.
Exactamente, por eso te dije, Ministerio de Cultura por un lado y las intendencias por otro. Si tenés que, es patrimonial por el medio del Poder Ejecutivo, reunite con el que le dio el carácter y solucionalo juntos a lo que el loco te pida, porque vos tenés que decirle, tenemos que protegerlo, y ahí saldrá algo. No te podemos escribir qué va a salir, no, eso no podemos. Yo te seguro que si vos le planteas al tipo, está súper protegido, pero protegido en papelito, porque si hay un incendio, tu protección no sirve para nada. Claro, protección. Sí, ¿No? La protección es porque yo no venga con un palo y le rompa uno de los adornos. Pero contra el fuego no lo protege esa protección. ¿En realidad ya está? Bueno, está rebobinando. IT00, tabla de clasificación, creo que queda claro. Padre Nuestro, la primera página, por favor, léanlo, les va a ayudar un montón. Vivienda colectiva, las tablas de media ya lo hablamos. Vivienda colectiva, los gráficos de altura, que fue lo que dijimos recién. Yo te quiero ir. Yo sé que se tensa, pero dale. Yo que sin querer el scroll. Dale, Kike, yo también. Z, ¿no? Yo también te quiero, creo que sí. Está. Después, requisitos administrativos, lo vamos a pasar por arriba, se redujo, se clarificó, se trabajó bastante. Yo las fechas que estoy poniendo, vean lo que estamos hablando, por ejemplo, ya está IT40, honestamente no lo sabía, no me dedico mucho a patrimonio, como verán. Estamos hablando del 5 de agosto, vigencia IT01. Perdón, ¿no te cuesta marcarlo para así los ayuda a ellos también, a mí y a ellos? No marca, porque es un... No, pero... No marca. Con el cursor, dice. Por lo menos, gracias. Ahí está. Así no me pierdo. Y T01, bueno, existía obviamente en el 260, se actualizó en el 150 y se volvió a actualizar. Eso a leer. Y 05, hidráulica, tuvo una actualización, todos estamos bastante conscientes, importante en el 2017. Venía del 260, hubo una actualización en el 2016 y hubo otra actualización muy importante para vivienda, leanlo, vivienda existente, IT43, estamos aceptando en algunos casos, por imposibilidad de tanque, de carga o lo que sea, se acepta en boca seca, se acepta que se conecte el camión de bomberos actúe como reserva de tanque con una cañería y una boca de incendio en determinadas cosas de vivienda. Estudiarlo es importante. Y otro tema de eso, de hidráulica... ahora se me fue, pero ya está. Bueno, iluminación de emergencia está justamente cuando yo escribí esto el 5 de agosto, estaba en actualización 2018, ya está publicado y bueno, ya se habló un poquito de eso. Luego el de capacitación tuvo una actualización en 2016 y hasta el momento sigue igual. Esto, siempre que tengan sugerencias, mándenlas al correo y lo vemos. Luego, plan de evacuación. Está vigente desde enero del 2017, no existía en el 260, empezó, tampoco existía cuando salió el decreto en el 2016, sí en el correr de la corrección del IT, porque el plan de evacuación IT16 salió en 2017. O sea que no era parte del 150, fue posterior y hoy por hoy ya está incorporado. La diferencia es que antes se hacía también, y eso es importantísimo, que en el 150 se abrió, sí, es así. Y se abrió la posibilidad de que en el 260 los ejecutaba siempre bomberos, en el 150 se abrió la posibilidad que los sigue ejecutando bomberos, tiene esa responsabilidad, y también se permitió a los técnicos que así se sientan capacitados a presentarlos. Eso sigue abierto y hasta el día de hoy sigue igual. Bueno, pirotecnia salió a fines del 2017, no existía como tal un IT de pirotecnia en el 260, tampoco en el 150, si bien eso estaba muy reglamentado. Bueno, hoy existe un IT concreto donde se junta toda esa información, salió a fines del año pasado. IT 38, cocina comercial, no existía en el 260, no existía en el 150, está en elaboración en este momento, próximo a salir, cocinas comerciales. Para el profesional le llaman, ¿no? Sí. ¿Para algún metraje ese particular? Cuando salga. No. Y lo mismo, toda duda que tengan en este momento se refieren a normativa de San Pablo. No hay, de cocina no hay. Eso, o sea, hay uno, pero no tiene nada que ver con lo que se está armando acá. El que se está armando acá, yo pude verlo, y era de más de 750. Está bastante bueno, pero refiere, decían profesionales, no estamos hablando de una fábrica que haga papa frita industrialmente, no entra ahí. Eso es una industria. Hablando de un hotel que tenga una cocina, de un McDonald's, de un restaurante, y la forma es el tamaño que tiene
tus medios de cocción. O sea, plancha, fuego abierto y freidora. Son unas relaciones que salen de ahí y te va a mandar una tabla. Va a ser una cosa sencilla y completa una parte que es bastante grande que quedaba por O fuera. sea, una cocina como servicio, no como industria. ¿Ah? Está. Por eso no está todavía. ¿Está en elaboración? Es decir, si hoy yo entro algo, no tengo eso. No tenés. Puedes asesorarte en bomberos directamente y ver. Podés ir a bombero o buscar normativa Como extranjera. siempre, eso siempre está No, de abierto acuerdo, también. pero me decís que no tiene, que no se refiere, que si vas a la de San Pablo no está. Ay, pero no es, yo lo que quise decir es que no es igual a lo que se está armando. Claro, yo fui a ver y era de más de 750 metros. Bueno, a ver, Entonces, la mientras- pregunta mía a iba ver, a ser para esa situación. Cuando salga, como no está aprobado, nosotros no te podemos decir nada porque lo que está escrito hoy capaz que cambie. Esto, no, como no, ellos tienen su criterio y hay cocinas que vienen comerciales y restaurantes de hace mucho tiempo, o sea que te podés apoyar ahí, o sea, lo que está en elaboración está en elaboración. Yo incluso hasta desconozco el contenido, porque honestamente de 38 no tengo ni idea. Si tú siempre que no tengas algo incompleto en nuestra legislación, el decreto te dice que te puedes ir, normalmente el escalón que le seguiría sería San Pablo. Si tú ves que eso no es aplicable o ves que lo de acá sale mucho eso, bueno, tenés asesoramiento en bomberos y bueno, es más que eso, realmente más que la voz de ellos en Uruguay. No. Estoy hablando de cualquier bar, cualquier roticería, si corresponde a esa... Por eso te digo, no te puedo decir ya si eso va a ser así o no, porque todavía no está pronto. Y cuando salga, que supuestamente va a ser... Mirá, el orden de los IT que están saliendo ahora va a ser, sale el 12, que está pronto, que está en la última de las últimas revisiones, va a salir. Si no sale la semana que viene, saldrá en la otra. Después va a salir el de cocina y después no va a haber otra salida hasta el 1 de enero que se revean todo. Lo que sí pueden salir son las fe de ratas. El 2 de enero. El 2 de enero. Se puso ahí porque estamos todos con tiempo para sentarnos en la playa, no hay horas que estén funcionando para poder leerla. Fundamental, compañero, lean, porque montones de veces llegan preguntas que tenemos que ponerle, está en tal IT, léalo. Sí, hace 2 años que venimos trabajando arduamente, entonces también sabemos que no podemos cubrir todo de una y estamos dando como cualquier plan prioridad. Bueno, el IT de carga de fuego es mucho más prioritario que un IT de cocina industrial, por más importante que esta sea. Entonces en ese momento estamos IT carga de fuego. En su momento Bombero solicitó que por muy buen criterio IT viviendas existentes, por eso estaban también acosados a preguntas y no había nada. Y ahí a fin de año pasado el de pirotecnia dijeron vamos a hacer algo y se cortó todo y se escribió el IT de pirotecnia. O sea, Bombero tiene una cosa que nos gana a nosotros, es que está en el fuego directamente para usar. Entonces ellos nos dicen, muchachos, acá ayuden, porque acá donde necesitamos solucionar. Salgan a ayudarnos a ver cómo hacemos pirotecnia. Se hizo una cosa donde se llamó a la gente del ejército, todo, salió un muy buen IT. Esa es otra función que cumple la comisión. A veces apagamos un incendio de otro tipo, o sea, le ayudamos en la parte técnica a ellos para el momento crítico de que va a venir Navidad, ya sabemos. Y hay otra cosa, ¿no? Los comités técnicos, sabemos hasta dónde llegamos técnicamente para poder discutir, se invita a gente de otros organismos para tratar ciertos temas. Entonces se los llama y se le dice, vení y decinos a ver para qué lado querés que tiremos, y ahí seguimos. Entonces ese es el trabajo fundamental. Y por suerte, todos, absolutamente todos, llegan con una visión de mejoremos la protección contra el fuego y todos con visión positiva. Eso es lo que está haciendo ayudar que esto continúe y salga para adelante. Una pregunta, que no sé si el orden, pero la hago ahora. Aquellos técnicos que por alguna razón estemos dispuestos a dejar de trabajar como técnicos registrados. Pedís la baja, así tal cual. Se pide la baja de técnico igual que en la intendencia. Perfecto. ¿Qué pasa con aquellos proyectos o habilitaciones o aprobaciones que estaban vigentes en la escuela de técnico? ¿A qué lo ato o no lo ato a la empresa? No, tu responsabilidad sigue estando, ¿no? Si vos no, a menos que vos vayas y renuncies a todos, de cada uno de los todos. Ahora si no... Durante la vigencia, digamos. Durante la vigencia esa. La empresa, decís vos... Si yo me refiero, yo hice una habilitación, por ejemplo ahora,
habilitaciones de 8 años, seguramente dentro de claro, de repente no. se esté retirando la actividad, ¿no? ¿Qué pasa con aquellos locales que al momento de ellos dejan de actividad profesional? Claro. Y mirá, si uno es responsable, vos tendrías que ir y decir, yo no puedo ser más el técnico porque me jubilo. Entonces vas y le das la baja y se da el cambio de firma. El cambio de firma es igual que, o sea, no es igual la forma administrativa, pero es con el mismo criterio. Si es de común acuerdo con el propietario, es muy fácil de que se solucione, se arregla, se contrata a otro, se soluciona. Si es por una diferencia económica o cualquier tipo, vos vas, das la baja, bombero le comunica al propietario, usted tiene tanto tiempo para conseguir otro técnico, si no lo consigue, cae el proyecto. Es así. Es igual, eso es lo mismo que hicimos. Es para protegernos un poco, porque montones de veces nosotros nunca sabemos, ¿no? El técnico está, haces todo y el otro día fuiste y el loco, yo qué sé, sacó todo, vendió la bomba de agua porque se le dio la gana. Estoy llevando al extremo. Vos no podés seguir estando ahí. No sé decir, mire, yo voy y salgo. Bueno, eso es justamente, léelo porque está especificado los pasos. De cómo tendría que hacer. Estaba pensando en que teníamos habilitaciones por 8 años. Bueno, pero para resumirla, o sea, concreto, la idea es, va a haber un cambio de firma térmica, como tú decís, por el motivo que sea, me quiero desvincular, bueno, exactamente. Lo mismo puede hacer el propietario contigo. El propietario también puede decir, yo no quiero estar más con este técnico, y también tiene un sistema, o sea, se agrandó. Eso es lo que decíamos al principio. Como vamos avanzando, vamos incorporando cosas que van surgiendo. Y tenemos, por suerte, tenemos normativas a nivel municipal de Montevideo que tiene bastante experiencia en montones de cosas, entre comillas, similares a lo que nosotros podemos llegar. Entonces vamos directamente copiando con adaptación. Viste que, perdón, que ahora estamos hablando de herramientas técnicas y en el anterior hablamos de herramientas administrativas y se habló del cambio de firma. Bueno, esa es una herramienta administrativa que tú puedes usar para este caso donde vos te desvinculás, te jubilás, no te gustó el dueño, te peleaste, te aburriste, no lo sé, cambio de firma. Y las condiciones están ahí en el, creo que es IT01. IT01 dice, IT01 lo que es. Y en la página de bomberos tenés el formulario, la nota para participar. El formulario es solo para cuando el técnico, el propietario, el técnico lo tiene que hacer todavía una nota. Va a hacer una nota diciendo yo quiero desvincularme de tal proyecto. No tenés por qué explicar el por qué, no, tampoco, es un motivo personal. Eso es una figura nueva administrativa que no existía. O sea, la acción es, o yo aviso a bomberos. No avisás, hay un trámite para hacer. Claro, es eso, avisás con esa nota. Hay un cambio de firma con un formulario que se firma. No, el sincero del propietario no. Que por alguna razón X, el propietario dice, no sé, no me quiere firmar el formulario. No tiene que firmar por eso, sos tú que vas y decís, yo no quiero estar más en esto. Y ahí bombero va y le dice, muchacho, usted ya no tiene más técnico, le damos 60 días. 45 días. 45 días. 45 y conseguite otro técnico. Y ahí va, después que se arregle como pueda. Y en ese caso la responsabilidad pasa al propietario, porque el propietario fue avisado por un técnico de otro técnico. Bueno, y bueno, vamos a tratar de convencer a Ana que me detenga. Que cuelgue eso. En la página de SAU, es decisión de ella porque esto es un trabajo que hizo ella individualmente en su casa, sentada, está muy bueno. Le pongo las fechas, cosas que sepan y como siempre, vayan a la web de bomberos porque el 40 está, el 38 está en elaboración, posiblemente la semana que viene esté saliendo. Bueno, nada, después para terminar rápido, el 40 que preguntaron edificaciones patrimoniales, luego el 42 que fue muy importante, que ya lo están manejando, eso no existía en el 260, tampoco en el 150, salió después del decreto en conjunción con el 43 y también el Instituto de Bomberos y con nosotros. Nos pareció importante manejar aquellos destinos pequeños, pero que tenían otro tipo de exigencias que no bastaba solo con el título de un cartel. De ahí que surgió el 42 y ahora surgió el tipo 42 extendido, ¿no? Con medidas. Sí, tiene, por eso se llama uno de los nuevos, ¿cómo se llama? Nombre del proyecto es
PTC más IT42. Lo van a ver en el nuevo Prometeo como PTC más IT42. Yo no lo pude inventar. Bueno, por eso les digo, hoy por hoy estamos... nos conviene. Ayer o anteayer no estaba esa opción, podías ingresar. Si hay una urgencia, a ver, si hay una urgencia de entrar a algo, las memorias son su salvación. O sea, si ustedes ven que informáticamente no pueden hacerlo, ingresen como pueden y escriban todo. Por no haber podido hacer esto queda, pero como yo sé que soy un IT42 más PTC, lo ingreso acá, lo entro acá y después veremos, porque la urgencia está ahí. Si no, díganle al propietario, aguantate un poco. Y si el propietario dice, no, lo que pasa es que la intendencia, bueno, se hace una nota de intendencia diciéndole, mirá, está todo bien que vos estés apurado, pero no se puede, loco, no se puede porque no está permitido. ¿No sería posible que desde la comisión de SAU, de bomberos, se mandara la nota a las intendencias? No tenemos... o sea, no somos nadie, claro, pero nosotros no somos un organismo. No podemos dar la orden que nosotros podemos decirle, miren, informar, pero si o sea, lo va a hacer el ministerio. Eso que es el que tiene que hacerlo. Nosotros ya le dijimos al ministerio, esto es ustedes. Bueno, convengamos que nos hemos pasado 40 años sin escritores y ahora todos estamos locos con los escritores y el seguro no espera y todo es una presión sobre nosotros que honestamente... el tema bombero, le importa recaudar con la habilitación. Para hacer la habilitación es una pero la presión bueno, no, eso es una opinión tuya. Estamos hablando que la presión no es sé del estudiante, que se tiene una obviamente. Bueno, pero te presionan a vos. O sea, que esté lo habilitado a los locales está bien. O alguien está en contra que los locales pasen por una habilitación. Entonces, después cómo es el sistema, cómo funciona, pero no es tema nuestro. Conocimiento, por ejemplo, el Prometeo estuvo caído. La intendencia, por ejemplo, ya sabe. En Montevideo sí. La intendencia de Montevideo ya se le ha dicho. Si ustedes ven, digan, bueno, averiguar porque es así. No hay ningún monstruo en esos organismos que te diga, no hay. Es ir y planteárselo, y si el planteo individual se ve que está dificultado, pasen por el gremio que les corresponda, se verá. Si el de ese no sirve, bueno, haremos una forma. Pero tampoco estamos peleando contra paredes, muchachos. Vamos a saber que explicando se puede. Comisiones están trabajando, diferentes comisiones, ingenieros, técnicos de y demás. Tema honorarios. Hubo una intención, hay una intención, también. Por lo menos una sugerencia para que... Sí, va a haber, acá no, ahora no te vamos a dar nada. Pero está por paralelo. Ahora ya que están trabajando en conjunto, mirá, es difícil por separado. Pero no, nosotros con ellos no vamos, no, eso olvídate. Tratar de que los ingenieros se igualen a nosotros, se te miran y se te ríen así en la cara. Arancel Sau está trabajando en uno nuevo. El curso que va a haber ahora dentro de 2 semanas se va a dar, tampoco es el de Sau, sino que son consejos y tal, pero seguimos sueltos. Y olvídense, por más que tengamos una Arancel, no somos colegiatura todavía, estamos luchando para hacerlo. Pero en estos temas se trataría de... Corremos con eso. Es lo que pasa siempre. Si tenemos un arquitecto, que me disculpe, el arquitecto joven, que todavía vive con sus padres y no tiene hijos, y para él cobrar 10.000 pesos es terrible cobrar con un proyecto, con un trámite, porque lo llaman así. No, te dicen, no, el trámite yo lo cobro tanto. No es más un trámite, compañero. Podés ir un par de esposas acá derecho a la cárcel. Bueno, pero hay que cambiarle la cabeza. Hay que mostrarlos. Antes que antes el propietario que No, pero eso no es transición. O sea, hay una cosa bien clara. Todo lo que estaba en borrador desapareció, no existe. Existe, lo que pasa es que te lo... Pero pasás a ser nuevo, o sea, no son más del 150. Tus borradores que estaban... Se dan las situaciones de que tú al cliente le hiciste tal cosa y ahora... cuando si vos no lo ingresaste como proyecto, no podés pelear nada, o sea, vas a tener que hacer con la normativa de ahora, a menos que estés, si ya estás adentro, borrador no es estar adentro, borrador no es estar adentro de bomberos, eso lo tienen claro, ¿no? Borrador es una herramienta que te da prometido para que vos tengas guardando las cosas ahí, no existe para bomberos, por más que tengas un número, vos para bomberos no existís. El Prometeo cayó después del día que entró en vigencia el decreto. El día de entrega en vigencia del decreto fue el 5 y el Prometeo cayó el 10. O sea, no hubo una caída anterior. El que no entró el proyecto antes del 5
no entró el proyecto. Pero cambió, a nosotros mandamos uno y creo que nos cambió el número incluso. Claro, va a cambiar la numeración porque el decreto que vige ahora es el 2018 y el 2018. Pero las medidas 184 van a ser las 2018. claro. Y vos vas a tener que hacer, a menos que si vos sos insistente, no te cambia nada. Y ahora me cambió, le tengo que decir, ahora sí te No, sí, pará. Si vos sos... Sí, Ana, pará, estás hablando de otra cosa. Son dos casos específicos. Son casos distintos. Yo le digo a él, vos tenés que poner extintor y tal. ¿Luz de emergencia? No, bueno, preparame todo y cuando estés, llamame, así te lo ingreso. ¿Se demoró? Sí, le demoraste, compañero. No, demoró 10 días y cuando quise ingresarlo ya estaba... Ya cambió, ahí no entra. Ahora, es muy la diferencia que puede haber ahí es en algunos casos específicos. Vos podés zafar de eso. A ver, si la obra es existente. Negocio nuevo. Ah, bueno, si es nuevo tenés permiso de construcción. Si es nuevo realmente, si está construyendo algo. No. A ver, y hablo de locales que ya estaban, que ahora viene uno y abre un restaurante. La razón social es nueva. La razón social es nueva. Y bueno, si no entró antes, tiene que hacerlo con nuevo, pero sigue siendo existente el local. Vos acordate que por más que la razón social sea nueva, está dentro de un local que es existente. O sea, vos te vas, y las exigencias son las mismas, no cambió eso. No, cambia en el sentido de que yo tengo dos casos específicamente de que pasan de que eran de 70 u 80 metros. Yo le dije que no tenía que comprar luz de emergencia y ahora lleva luz de emergencia. Si son 70 o 80 metros, capaz que tienen que comprar 3 luces. Tampoco lleguemos a caos, cosas que no son. Ahora, a ver, yo te entiendo, pero es así. Les voy a tratar de dar una idea. Yo tenía trámites en borrador, no los di antes del primero. En realidad hubieron 2 días más porque fue un fin de semana que quedó medio raro. Legalmente no sería, pero si yo no di ahí aprobado, o sea, ingresado al proyecto, tú no existís en Bomberos. O sea, ese trámite es igual como que no existía. Si yo doy un edificio existente, voy al ITE y el edificio existente, no me cambia nada. Si soy una obra en construcción que estaba y tengo mi permiso de construcción del día anterior a la entrada de vigencia, mi normativa es la que está en ese permiso de construcción porque lo dice el decreto. Como yo no puedo habilitar por mientras que estoy construyendo, porque está mal, no se puede, ahí está el Ministerio de Trabajo. Cuando yo voy a ingresar, digo, mire que yo estoy ingresando esto, pero mis medidas son las del día del permiso de construcción. Se terminó ahí la discusión. Es lo que te digo, IT43 es lo que te regula y te pone hasta, por ejemplo, si vos ves que la casa es de 1920, evidentemente el permiso de construcción no va a estar, pero vos te estás formado para hacer, porque se acepta también, tenés 4 o 5 cosas, puede ser un permiso de construcción, puede ser una declaración jurada tuya de que sí, que eso la parece que es existente. Y estamos pensando en la normativa tipología que no cambió, si no solo la caja, la normativa, fíjate, no, es para decir que podés estar en el 43. Pero ahí vas al 43, es lo que estoy diciendo. No es que, mi edificio es del 20, voy a la normativa del 20, no, eso no. Eso pasa en la intendencia pasa eso, acá no. Los formularios, porque cambiaron los formularios también ahora. A ver, los formularios que están que le está saliendo ahora, no los usen. Los 2 formularios que le vienen en el coso, van a subirse. Bueno, Tasiluzán no cambia, no genera ningún problema. Van a haber unos nuevos que una de las cosas es eso que mostramos hoy, que va a salir abajo la nota. Si tenés el anterior, escribíla vos a la nota. Porque va a desaparecer, va a venir solo el largo, el que vos pones las medidas. Los otros no van a aparecer. Porque mucha gente decía, pero a mí me vino y en realidad yo no llego. Y se ve que generó un lío ahí. O sea que lo vas a subir tú. Eso vos te das cuenta. Piden firma en esos formularios, ¿no? O sea que imprimirlo. Se llenan primero digitalmente. ¿Se puso por gusto ese mecanismo? Una firma electrónica, o sea, no sé, eso no sé. Lo que importa, tu firma es la firma cuando empezaba el propietario, la del propietario no, electrónica no. Hay una cosa, se llenaban a mano y no se entendía nada. Entonces por eso se hizo de esta forma que no podés imprimirlo, porque si lo imprimís, antes de llenarlo, no lo vas a poder llenar. No puede ser. Tiene que ser. Y después que lo terminás de llenar, lo imprimís. Después que lo terminaste todo, que está completo, que lo revisaste bien, que está todo completo, lo imprimís y esa es la fotografía de final. Y ahí lo firmas. ¿Lo que vas a firmar? Es igual que exactamente. Eso es lo mismo. Lo que cambia es para evitar los garabatos que no se entendían. Uno es electrónico y otro no. Lo llenabas en... Bueno, compañeros. Falta una cosa que no sé si no falta sé una no me acuerdo ya ni diapo. qué es a esta altura porque me olvidé. No, eran 3, a ver. Sí, las herramientas proyectuales. Entonces, a ver,
rebobinando, vimos herramientas administrativas, cambio de firma, transferencia, ¿tá? Vimos en OCIT herramientas técnicas, por ejemplo, que contesta la pregunta de él, anda IT43, me importa, no lo sé, posiblemente no lo tenga que poner, anda IT43, ¿tá? Luego, herramientas proyectuales, esto es re importante, estas son herramientas de proyecto, cosas de detalle, bueno, por ejemplo, definición de altura, ¿estaba en el 260? Sí, pero no estaba del todo bonita. Hubo una actualización que además, ¿cuál es el criterio en esto también? Por si en alguna cosa no le cierra, si no... El criterio es también refiéranse a San Pablo. Hemos tratado de igualarnos a San Pablo porque como en algunas cosas sí o sí tenemos que recurrir a San Pablo, hicimos las cosas lo más compatibles posible con San Pablo. Excepto en cosas que, bueno, son totalmente de escala. Entonces, bueno, ahí tiene una referencia. No me queda muy claro esto, bueno, voy a San Pablo. O si no me termina de quedar claro, escribo en la comisión de... Hoy por hoy en altura está recontra bien definido en el decreto y se terminó ahí la discusión. Porque incluso teníamos técnicos que seguían diciendo, no, porque mi altura, no, tu altura es cero si vos estás, por más que tu techo tenga 400.000 metros de altura, vos sos cero porque el bombero no vuela. El bombero y las medidas no quedan flotando en el aire. Es por eso, la definición de altura a nivel de piso, ese es el criterio. Los bomberos van pisando obligatoriamente porque no pueden volar y las medidas están apoyadas en el piso. Es por eso que lo que importa es donde estoy pisando. Nivel de trabajo. Entonces, la definición de altura no era muy clara, se mejoró en el 150, se terminó de mejorar y además se agregaron todos los anexos que vienen para viviendas que clarifica un montón. Luego, definición en área. Existía en el 260, se actualizó en el 2016 diciendo, bueno, que se podían, por ejemplo, si los muros son macizos, ya estamos todos considerando muros de compartimentación en caso de medianías completas, por lo tanto esa área se podía descontar y eso iba un poco en beneficio de no tener cargas demasiado costosas para que se instalaran las medidas, porque estamos en un periodo de adopción. Nuestra mirada también es, si bien sabemos que el decreto 260 cayó como una bolsa guapía, en 450 metros cuadrados había que hacer una inversión de $30.000 con hidráulica, en 451 metros cuadrados, era ridículo y conclusión, nadie instaló nada. Entonces ahora estamos con un criterio de que estamos en un sistema progresivo, por eso lo de la renovación que hablaba Quique, en algunas circunstancias vamos a permitir algunas cosas que no es lo mejor, de repente la iluminación, pero en la próxima renovación una vez más y después la tenés que cambiar, o sea, y eso es mucho más amable para presentarle al cliente también, de decirle, bueno, mira, estamos en un proceso, algunas cosas te vamos a permitir, otras ya no, esto tenemos que tirarnos un poquito y vas a renovar una vez más. Y bueno, y de a poquito, ir logrando, y bueno, de acá a un plazo de 10 años, ya vamos a estar en otras condiciones, las luminarias posiblemente sean otras. Los detentores siempre hace mucho tiempo que son buenos, entonces eso no es un problema. Hoy son las luminarias y de repente el sistema de detección, que es algo nuevo. Bueno, en 10 años no va a ser nuevo y todo es así. Entonces, la definición de área, como les digo, hubo una actualización en 2016 y bueno, y por supuesto sigue vigente ahora y con más clarificaciones en el 2018. Una definición importantísima, que es lo que le decía aquí que hoy, importantísima, es cambio de riesgo, otra Biblia. Esto es lo que nos va a ayudar a definir cuándo paso a PTC, si subo la actuación, si me cambia la categoría. Bueno, cambio de riesgo, estudienlo, las definiciones, y no estaba en el 260, era un criterio muy ambiguo, no estaba en el 150 y sí estaba. Es muy importante. Algunas veces lo van a haber repetido en el decreto y lo van a haber repetido en T01 de repente. Esas repeticiones se hicieron, las cosas que encuentren repetidas, consideren que estamos publicando en etapas. El decreto tenía que salir y usted tenía que entender las tablas, por ejemplo. Y no teníamos todavía pronto el IST de definiciones. Por lo tanto, algunas definiciones fueron repetidas en los IST para que tuvieran las herramientas. No es la idea que haya definiciones en un decreto, pero se hizo así por eso. Y por eso las van a encontrar repetidas. Detección centralizada, un cambio importante, sobre todo a nivel de vivienda, que no estaba en el 260, ya se incorporó en el 150 y sigue vigente y con algunas actualizaciones ahora en el 184. La habilitación, vigencia sin cambio de riesgo. Bueno, por ejemplo, ahí está. Si no había un cambio de riesgo, no, en el 260 tenía que hacer proyecto nuevo. Si vendía la panadería y venía otro a instalar una panadería, no, proyecto nuevo. No, eso ya no es más así. Si no hay cambio de riesgo, en el 260 tenía que hacer un proyecto nuevo, el 150 ya lo permite y lo seguimos permitiendo ahora y con más IT como con cositas ahí para que ustedes puedan ayudarse a definir. O sea, no hay cambio de riesgo, subo actuaciones, mi expediente queda abierto, actualizo la información y hasta la vigencia, si no hay cambio de riesgo, la persona no tiene que hacer porque otro proyecto ni otra. Hay que hacer una renovación y una transferencia. ¿No?
Si no hay cambio de riesgo, se actualiza el expediente. Muy importante concepto, sí. Ese con el 260 por partir del 150. Bueno, como no, en el 260 no existía eso. Pero a ver, no importa porque ya estamos en el 184, o sea, olvídense de lo que pasaba antes porque... O sea, muchachos, ¿ustedes están adentro del 184? No, pero perdón, es importante porque se tiene que referirse a una cosa existente que tiene que aplicar la normativa que había en el 150. Tiene vigencia. Bueno, es lo que está diciendo ahí. Entonces, en el habilitación, vigencia sin riesgo de cambio, eso no existía en el 260. ¿Y en el 150 tampoco? Sí empezó el... No. Ahí está puesto que sí. El cambio de riesgo... El cambio de riesgo es nuevo. Si vos estás con el 150 y tenés una modificación, no corre el cambio de riesgo. El cambio de riesgo es del 184. Bueno, pero por eso dice sin cambio de riesgo. Sin cambio de riesgo. Claro, sí existía. Podía renovar. Sí, pero no estaba... No estaba la definición. La obligación. Yo te digo, tenés cuidado. Te agarra un abogado en eso y te va a decir, no señor, no estaba escrito. Pero siempre podías renovar. O sea, vos podías renovar, si estaba todo exactamente igual, podías renovar. Sí, estamos hablando de los cambios de riesgo. Estamos hablando justamente... Por eso, sin cambio de riesgo. Sí, estoy hablando de la otra parte. De lo que se una ampliación que no sea un cambio de riesgo. Sí, ya sé, pero yo porque le estaba diciendo, pero en el concepto hasta el 154, el cambio de riesgo era una cosa y ahora es otra cosa distinta. Hablaba de área de riesgo, no de cambio de riesgo. Te hablaba de la forma de cálculo, no tenía nada que ver con esto. A vos te decía que te permitía que calcularas lo que estaba al aire libre o lo que no, cuando se sumaba o cuando no. No es lo mismo. Área de riesgo. Tener ojo, es decir, si yo tengo... Estoy diciendo que tú podías renovar una ley. Sí, si no tenías nada. Exactamente. Pero no corría la figura de cambio de riesgo. No, pero acá si hay una ampliación, perdón, si tú tienes una ampliación que no implica un cambio de riesgo, ¿ah? ¿En cuál? Y si es del decreto anterior, el 150, que está vigente, si hay una ampliación de 20 metros, por el 150 tendría que volver a hacer el proyecto. Sí. Eso es lo que tú estás diciendo que tengamos ojo. Sí. Vos sos 150. Vos sos 150. Entraste por eso. Tu proyecto es 150. Es como vos no podés hacer, no, dame la del 184, pero déjame los 8 años del 150, no podés. Eso está bueno ese punto para evaluarlo también, si conviene al cliente, pero para eso nos exige estudiar mucho si le conviene seguir por el 150, porque tenemos que aplicar todas las medidas 150, ¿no? Ojo, se me puede haber escapado algo y puedo estar confundida. Yo en este momento, si me preguntas a mí, no sé contestar porque me confundí. Para mí sí podía seguir subiendo los expedientes mientras no había cambio de riesgo, pero es lo que estoy hablando es eso nada más, que subo la actuación mientras no había cambio de riesgo y actualizo el proyecto. Eso del 260 no existía, sí quedó abierto en el 150 y sigue ahora. Nada, te leo lo que dice renovación en el 150. Perdón, que no tiene nada que ver con la renovación, no te obliga, antes la renovación era obligatoria y ahora no, que es mucho más coherente. Si vos, como dice él, hoy tenías 600 metros y no sé, pongo tres cosas más de servidor de caramelo, no me cambió, digo, ¿cómo hacer una habilitación de vuelta por 3 cosas de caramelo y no? Entonces hago, obviamente dejo registrado que se amplió, lo que se puso, en fin, si no me cambia de riesgo, no me cambia de área, no me cambia de grupo, no me cambia de categoría, sigo con mi vigencia y subo los planos actualizados, la memoria la tengo que subir. Es básicamente esa la idea. Y no estoy obligado a una renovación. Hay muchas ventajas para los contribuyentes, digamos, en eso, que nosotros podemos asesorar. Pero también, como dice él, hay que estudiarlo muy a fondo porque en algún caso capaz que te conviene seguir con el 150 y aplicar eso, porque vos tampoco estás obligado. La ley te dice que vos te podés regular por el 150, tampoco te obliga. Claro, si querés ir por el 184, que son simplemente por caída de la vigencia. Sin cambio. Pero eso se llama remedio. Claro, pero por eso es lo que yo le decía. No, ojo, esa renovación por la vigencia es por una única vez. Claro, sí, pero existía en el decreto pasado. Sí, eso sí, yo ya te dije que no estaba hablando de eso yo estaba hablando, por eso te decía, estaba hablando que no podés, que es lo que le decía a él, no podés sumarle la ventaja que te está dando el 184 y querer seguir estando en el 150. Eso es lo que yo le estaba explicando a él, por eso. No es lo mismo que estabas diciendo vos, nada que ver con lo que estabas diciendo vos. Estábamos hablando al mismo tiempo, pero no estábamos hablando de lo mismo. Bueno, después, a ver qué pasaba acá, habitación. Está. Después seguimos con instalación hidráulica, por eso ya es bastante notorio que estábamos en 450, pasamos a 750 y mantenemos eso, y con las excepciones para vivienda, que por favor leanlas, son nuevas.
Luego, instalación hidráulica con firma técnica de arquitecto, no se permitía en el 260, ¿tá? Sí se permite a partir del 150, sí se permite, había una contradicción en su momento entre IT01 y IT05 que supuestamente sí y no a los arquitectos. Entonces, a partir del 150 se clarificó, los arquitectos podemos firmar el cálculo hidráulico de todo lo que es vivienda colectiva y en destinos que no sean vivienda, o sea, todo el resto. No en toda la vivienda colectiva. Es hasta cierto nivel. Hasta el 3. El nivel 3, creo. Hasta el nivel 3, creo que hasta la categoría 3. Tipo 3. Me parece que dice todo. No, tipo 3 creo que es. Y después tenés sí, que lo miramos en un segundo hasta 3 bocas. Ana, que lo lean. O sea, tampoco dice hay limitaciones. No podemos hacer todo. En el 260 no podemos hacer nada de hidráulica, no podemos firmar. En el 150 sí y ahora también. Lean los casos. Proyecto con excepciones, sí, esa figura, esa herramienta proyectual de tener una excepción en el proyecto a alguna medida, no teníamos un diálogo en el momento porque nosotros no decidíamos las medidas. En el 260 venían dadas por bomberos. A partir de 150 podemos plantear proyectos con excepción, X, de lo que sea, y ahí el interlocutor nuestro va a ser bomberos. En ese caso el trámite entra prácticamente como que en 260, se plantea la excepción y empieza aquello, las observaciones, el diálogo, bueno, y ahí se negocia, digamos, con las sugerencias, se atiende a la solicitud técnica de bomberos y llega algún... Pero ya prácticamente ahí no cerramos nosotros el proyecto como si pim pam pum, porque bueno, va a haber una discusión técnica sobre lo que nosotros planteamos como excepción, y la excepción siempre está bueno que se acompañe con una sugerencia. No, es obligación. No puedo hacer tal cosa, bueno, pero yo propongo que voy a hacer esto, entonces bueno, ahí el bombero estuviese, bueno, si te juntás a la reunión. No es más, estaría bueno. Es obligación ahora. Claro. Y después el proyecto conforme a obra. Bueno, ese es lo que venimos diciendo. El proyecto conforme a obra es expediente abierto. En el 2060 no existía, empezó a existir en el 150 y ahora tiene además sumado con el cambio de riesgo. Muy bien. Y está. Muchas gracias. Muchas gracias. Y me queda, perdón, la duda esa de que al final a mí no me quedó clara. ¿Cuál? La que plantearon recién del cambio de riesgo. Que no sé si está bien eso, así que hay que revisarlo. Yo entendí que estaba el área de riesgo, no el cambio de riesgo. Había cambio de destino. Cambio de destino que no lo vi. El local tenía que ser igualito y con las mismas medidas. Claro. O sea, no por eso existía capaz de cambiar y retocar esto, así que no se va a hacer ya, pero hay que revisar. Pues yo es el sí por el no. Quedan invitados a la comisión. Por favor. Si no es presencialmente, es enviando. Ahí está el mail. Por favor. El 29 está la jornada de aproximación a esto, donde se va a hablar lo que está planteando tú, del tema de... Una de los temas va a ser eso. Va a estar un ingeniero que va a hablar de la parte hidráulica. ¿Dónde va a ser eso? ¿Acá? ¿Es acá? No es enseñarnos a hacer hidráulica, pero sí porque hay una cosa nueva, que es el hacer la parte de revisión. Y el mail está en la página, no tienen excusa de no podemos comunicarnos. Nosotros tratamos de responder. Lo probamos, ¿no? La idea es responder una vez por semana, pero si llegamos a armar ese chat, ese, ¿cómo que se llama? Foro, o no sé cómo se llamará ahora, porque son herramientas de nuestra época. Estaría espectacular, porque ahí no somos nosotros los que sabemos todo, sino que puede haber cualquier otro técnico que tenga una respuesta, tenga una ayuda y la largue. Estemos conectados, somos muchos como para poder unificar criterios. Eso nos va a ayudar a que la forma de ir hacia a bombero sea siempre igual la parte que vayamos los arquitectos. Y eso está bueno, porque si vos vas con criterios iguales... Hay un mail que sigue circulando, que es el de... Eso era el que se creó cuando se hizo la... Tú propones uno nuevo. Sí, por favor. Por favor, porque eso nos llega a nuestros mails particulares y es una lluvia de mail. Y no solo eso, sino que hay direcciones que no existen más. Entonces cada vez que mandan un mail aparecen 40 mails que rebotan. Es horrible. Se hizo... Entonces es un lío, porque nadie... Entonces ahora va a haber uno de la comisión. Se centraliza ahí, digamos. Centralizado. En el otro no lo usen más. Se trataba de dar una mano en el momento para que tuvieras esa duda. Para apagar incendios. Pero no era la idea trabajar así. Bueno, buenísimo, has trabajado. Gracias.